Buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar este seminario. Los invito a sentarse, a ponerse cómodos. Recuerden que el café está abierto durante todo el evento. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Es un placer contar con su presencia en este importante seminario de presentación de resultados del estudio titulado Diabetes mellitus tipo 1 en pacientes juveniles y adultos del Sistema de Salud Público y Privado en Chile, develando el Patient Journey en el marco de la Ley Ricarté-Soto. Este seminario es organizado por el Centro de Salud Global Intercultural, CESGI, del ICIM, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Y el estudio que será presentado en este evento consistió en una investigación cualitativa inédita en el país que tuvo como objetivo general develar las trayectorias terapéuticas de personas jóvenes y adultas que viven con diabetes mellitus tipo 1 y sus cuidadores en el sistema de salud chileno, tanto público como privado. El estudio fue financiado por la compañía Medtronic, que coorganiza este evento el día de hoy, y desarrollado como investigación de manera autónoma por este centro de investigación. Contó con la aprobación ética del Comité Ético Científico, UDD, y cumplió con todos los estándares de buena práctica ética recomendada a nivel internacional. Mi nombre es Báltica Cavieses, soy epidemióloga social, dirijo el antiguo programa de estudios sociales en salud, me sale del corazón, actual Centro de Salud Global Intercultural CESGI, y estoy muy contenta y agradecida de su presencia. Esperamos que disfruten este seminario que ha sido preparado para compartir con ustedes los resultados de este estudio. Y con él también compartirlos con invitados expertos y panelistas que también nos acompañan. Iniciaremos este evento con saludos de bienvenida. Primero, la señora Giselle Tutor, directora de Acceso al Mercado y Asuntos Públicos de Medtronic. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Báltica. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un privilegio y un honor poder contar con todos ustedes, con su experiencia, con su visión y con todos los aportes que puedan generar a una discusión que sabemos que sin duda enriquece el día a día de pacientes que viven con diabetes tipo 1, que hoy es una prioridad que podamos atender de mejor manera, ¿no? Hoy nos reunimos como comunidad para poder abordar uno de los desafíos más apremiantes en el campo de la salud, que es cómo entregamos mejores prestaciones, mejores soluciones y acompañamos también el acceso a innovación de los pacientes con diabetes tipo 1. Y sabemos que no solo de ellos, sino que también cómo esta enfermedad afecta a su entorno, a sus familiares, a sus comunidades, y por lo tanto el que nos podamos coordinar y podamos trabajar en conjunto en alianzas público-privadas para poder proveer de mejores datos de investigación de calidad para que las tomas de decisiones realmente se fundamenten en evidencia es fundamental. Es por ello que en Medtronic tenemos muy claro de que no solo tenemos que desarrollar tecnología innovadora, tecnología que realmente transforme la vida de las personas, sino que también es importante que nos hagamos cargo de apoyar la investigación, apoyar los datos, apoyar el acceso, y por lo tanto estamos muy contentos y orgullosos de hoy día poder revisar cómo políticas públicas de la Ley Ricarté-Soto, que ha sido tan significativa en la vida de tantos y tantas pacientes en Chile, hoy día se ha podido implementar, cuáles son las oportunidades de mejora y cómo podemos seguir trabajando juntos para encontrar caminos que aseguren de que cada vez más personas tengan la calidad de vida que se merecen. Así es que los invito a aprovechar esta instancia, a que podamos compartir, a discutir, a que podamos realmente trabajar en comunidad en un futuro y que sigamos desarrollando más y mejor salud para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Giselle. A continuación, leeré un saludo cordial de parte del doctor José Manuel Munita, director del ICIM, quien en este momento se encuentra en el extranjero, por lo que no podía acompañarnos en persona, pero nos dejó unas palabras de saludo. Muy buenas tardes a todos y todas. Lamento mucho no poder acompañarlos hoy en esta importante actividad, pero no quise dejar de enviar un afectuoso saludo a cada uno y cada una de ustedes quienes hoy participan en este seminario. La UDD como universidad chilena tiene como misión y rol social la formación de profesionales para Chile, la investigación de excelencia y la innovación práctica de soluciones a problemas relevantes para el mundo actual. El ICIM, con sus 18 centros y programas, y su rol en la sociedad, busca aportar a la salud poblacional en Chile y la región.
El Centro de Salud Global Intercultural surge de una colaboración de investigación interdisciplinaria entre las facultades de Medicina y Psicología, UDD, ambas con amplia trayectoria científica y exitosa experiencia previa de cooperación académica. Este centro tiene como propósito desarrollar conocimiento en áreas prioritarias de salud global intercultural, que se interseccionan con diversas disciplinas de medicina y de las ciencias sociales, en torno a temáticas prioritarias en materia de salud global, con foco en Chile y la región. En esta última línea y temática de este centro, que es salud ciudadana y pacientes organizados, es desde donde este valioso estudio surge. Este tipo de proyectos de investigación están al centro de nuestro quehacer como ICIM, aportando con conocimiento nuevo sobre problemas de salud poblacional y salud pública, sobre la base de metodologías de investigación desafiantes, multimétodos e innovadoras para el trabajo habitual biomédico y la práctica clínica en salud en Chile. El estudio que hoy se presenta y difunde a la sociedad se titula Diabetes mellitus tipo 1 en pacientes juveniles y adultos del sistema público y privado en Chile. La propuesta fue elaborada para Medtronic por este centro de investigación. Sus investigadoras responsables fueron Báltica Cabieses, Alexandra Bach, junto a la participación de investigadoras Paula Madrid, Alejandra Oliva y Paola Vázquez. El propósito de este estudio fue develar trayectorias terapéuticas en estas personas y sus cuidadores en el sistema de salud chilenos. Este estudio, en su fondo, busca reflejar el impacto biopsicosocial que tiene el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 en pacientes y sus familiares, como también en relación a debilidades, barreras y posibles cuellos de botella percibidos en un sistema de salud y de coberturas en salud, que si bien es valorado positivamente por todos los grupos entrevistados, aún presenta aspectos importantes a levantar y a mejorar en pos de la calidad y el desempeño del sistema. Estudios de esta naturaleza aportan a una comprensión más profunda de la realidad, más completa e integral, al permitir recoger la voz de diversos actores sociales involucrados en los procesos de atención de salud, informar a tomadores de decisión sobre estas experiencias y crear nuevos cuerpos de conocimiento, diferentes al clínico biomédico y complementarios a este, completando la panorámica de estos complejos problemas de salud. La importancia de este abordaje investigativo es sustantiva para los sistemas de salud en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, nuestro sistema de salud chileno. Quiero, para terminar, resaltar el enorme valor que tiene para la UDD y para el ICIM el contar con cooperaciones académicas con el sector privado en pos de un mejoramiento continuo de la atención de salud y la salud poblacional en Chile. Muchas gracias y espero que disfruten de este importante evento. Habiendo leído el saludo especial del director del ICIM, voy a pasar a darle paso a la presentación de resultados de este estudio, que serán desarrollados de parte de la doctora Alejandra Obach King, antropóloga, magíster en estudios de género, doctora en antropología social y cultural y directora ejecutiva de CESGI y CIM-UDD. Estimada doctora Obach, cuenta con 30 minutos para realizar su presentación. Le informaré cuando le queden 2 minutos. Muchas gracias, Báltica, y muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy. Para nosotras es un gran honor poder estar presentando los resultados a la comunidad. Báltica, a través de las palabras de nuestro director, ya de cierta manera introdujo el estudio que queremos presentarles, que es sobre diabetes mellitus tipo 1 en pacientes juveniles y adultos del sistema de salud público y privado en Chile. Lo que intentamos, ¿no es cierto?, es develar las trayectorias terapéuticas en el marco de la ley Ricarte-Soto. Y, bueno, ya saben quiénes somos, el Centro de Salud Global Intercultural. Pueden encontrarnos en la página web del ICIM y así también en el repositorio de la UDD, todas nuestras publicaciones que son de descarga gratuita. Para nosotros es bien importante también hacer ese trabajo. El grupo de trabajo, ¿no es cierto?, aquí nos faltó Paola Vázquez, que se incorporó también a nuestro equipo, y podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿de qué se trató este estudio? Este estudio giró en torno básicamente a la siguiente pregunta de investigación. En el contexto de los regímenes de cobertura disponibles y con foco especial en ley Ricarte-Soto, ¿cómo es la trayectoria terapéutica de personas jóvenes y adultas que viven con diabetes mellitus tipo 1 y sus cuidadores
en el sistema de salud chileno, tanto público como privado. Y aquí hacemos el énfasis que ponemos la atención, ¿no es cierto?, en aquellas personas que padecen efectivamente la enfermedad, pero también en quienes cuidan, entendiendo que la enfermedad, ¿no es cierto?, es un complejo sistema social que no afecta solamente al individuo que lo padece, sino que da todo su contexto, tanto social como comunitario. Entonces, esta pregunta de investigación se desplegó finalmente en el siguiente objetivo general, que fue el de velar las trayectorias terapéuticas de personas jóvenes y adultas que viven con DM1 y sus cuidadores en el sistema de salud chileno, tanto público como privado, y los siguientes objetivos específicos, que fueron 4. Uno que tiene que ver principalmente con poder sistematizar esta trayectoria terapéutica general, que va desde los primeros síntomas hasta, ¿no es cierto?, como pusimos foco en Ley Ricarte Soto, la obtención de la bomba principalmente. Luego también indagar en las experiencias de barreras percibidas y los cuellos de botella que van identificando tanto pacientes como sus cuidadores y también equipos de salud a través de toda esta trayectoria, tanto dentro del sistema de salud como aquellos recursos que utilizan las personas y sus familias fuera del sistema de salud, que pocas veces cuando estamos dentro del sistema de salud las visibilizamos, ¿no es cierto?, y les damos también la importancia que tienen para los sujetos. Luego, intentamos contrastar dichas barreras percibidas, ¿no es cierto?, entre los distintos actores sociales y, por último, ver también cuáles son las diferencias territoriales que tenemos a nivel nacional, sabiendo, ¿no es cierto?, que existen grandes brechas entre la atención de salud que se entrega en región metropolitana comparado, ¿no es cierto?, con las otras regiones de nuestro territorio nacional y aún más las brechas entre los contextos urbanos versus los contextos rurales. Así entonces, contarles que se realizó, parece que tuvimos un problema técnico, se realizó primero una revisión de literatura, ya que lo que intentó efectivamente a través de una metodología de scoping review fue más o menos ver qué es lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo en relación a las normativas, ya, y los aspectos técnicos con la obtención de la bomba de insulina. No nos vamos a detener, porque el tiempo no nos da en este minuto, en los resultados de la revisión de literatura. Y luego realizamos un estudio cualitativo, como bien decía Báltica, que consistió principalmente en entrevistas, ¿no es cierto?, individuales semiestructuradas a personas jóvenes mayores de 15 años, ¿sí?, que esto fue con la venia del Comité de Ética Científico, y personas adultas también con diabetes mellitus tipo 1 y también sus cuidadores y prestadores del sistema público y privado de salud y algunos representantes de organizaciones de pacientes en calidad de doble militancia, podríamos decir, como pacientes y también como líderes. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el acta de aprobación del Comité de Ética. Contarles también que parte del levantamiento, si bien ya estábamos saliendo de pandemia, se realizó, ¿no es cierto?, en el año 2022, cuando en un inicio todavía estábamos ahí que sí, que no, abriendo principalmente los confinamientos. Entonces la mayoría de las entrevistas se realizaron por Zoom, ¿ya? Sobre todo en esto de las personas de todavía no atreverse necesariamente a el encuentro cara a cara. ¿Cuál fue la muestra alcanzada? Hicimos 16 entrevistas en profundidad a pacientes y sus familiares y 3 entrevistas a profesionales de salud, ¿ya? Y ahí está un poquito desglosada la muestra, tanto del sector público como privado, los prestadores de salud. Y aquí tenemos un desglose de la caracterización de los profesionales de salud, donde se entrevistaron a médicos, a profesionales de enfermería, nutrición y psicología, y del área privada principalmente a médicos y de enfermería. Lo anterior tiene que ver más que nada, ¿no es cierto?, pensando en atención primaria, ¿ya? Por ende, había más profesionales disponibles en ese minuto para poder entrevistarlos. ¿Se nos cae? Bueno, con paciencia. Entonces, nada más contarles que en relación a la revisión normativa, ¿no es cierto?, fue un scoping review para mapear sistemáticamente la literatura disponible en cualquier temática que se puede aplicar esta metodología, pero nosotros lo hicimos sobre la normativa en relación a la bomba de insulina y nos enfocamos principalmente en países de la OCDE, ¿ya? Y la estrategia de búsqueda que fue principalmente, ¿no es cierto?, a través de las bases de datos utilizadas, las bases de datos que utilizamos fueron PubMed, Cochrane, etcétera. Y finalmente, si ven acá el flujograma de búsqueda, quedamos con 60 publicaciones incluidas en total, donde de ellas
Lo más interesante tiene que ver, ¿no es cierto?, con temas de financiamiento público, financiamiento mixto y también las normativas más específicas que se dan en torno a esto. Pasemos a la siguiente lámina. Y en el otorgamiento de bombas de insulina, ¿no es cierto?, rescatar de la experiencia internacional cuáles son los criterios diagnósticos, también los grupos etarios, las dificultades, ¿no es cierto?, que hay, en este caso en el manejo glicémico apropiado, etcétera, pero tratar de situar a Chile a nivel comparativo con los países OCDE, ¿no es cierto?, de cómo estamos en relación a esta temática. Ahora, en relación, ¿no es cierto?, a lo que tienen que ver con los resultados principalmente o referidos específicamente al levantamiento cualitativo, como les comenté anteriormente, nuestro primer objetivo tuvo que ver con esta sistematización de la trayectoria de los pacientes, que es lo que vamos a ver ahora, y también experiencias de barreras y cuellos de botella que hayan percibido durante esta trayectoria. Entonces, en esta gráfica, lo que tenemos, ¿no es cierto?, son las distintas etapas por las cuales pasan las personas, ¿no es cierto?, con diabetes mellitus tipo 1. Empezamos la primera por las sintomatologías, ¿ya? Seguimos luego por el debut, por el diagnóstico, tratamientos y luego ya entramos más específicamente en la ley Ricarte-Soto en todo lo que tiene que ver con la postulación, luego la aceptación de la ley Ricarte-Soto y luego terminamos nuestro estudio con la obtención o la no obtención de la bomba, ¿sí? Nuestra trayectoria podría seguir mucho más, ¿ya? En algún minuto tuvimos que ponerle un límite, pero esto no significa que las experiencias de las personas finalicen con la obtención o la no obtención de la bomba, sino que esto es un continuo permanente, ¿no es cierto?, con lo cual las personas viven cotidianamente sus vidas, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos principalmente en las etapas de sintomatología, debut y diagnóstico en esta primera parte de la exposición y luego vamos a ir a las otras. Esto es un poco cómo fue nuestro guión de entrevistas, cuáles fueron las preguntas orientadoras que nos permitieron acercarnos a nuestras personas entrevistadas. ¿Y qué es lo que vemos en relación a la sintomatología? Lo primero que aparece, ¿no es cierto?, que tenemos todos estos síntomas, es el silencio de los síntomas leves. ¿Qué queremos decir con esto? Pasemos a la siguiente. Que los síntomas más leves en general se pierden. Hay una invisibilidad para la familia y el equipo médico, ¿cierto? Es decir, no solamente las familias son las que no muchas veces saben reconocer estos síntomas leves como el exceso de orina, ¿no es cierto?, el cansancio, etcétera, sino que nos encontramos también con que equipos médicos, en el caso de la salud pública, en atención primaria, pero también en el caso del sistema privado, con algunos médicos especialistas que pasan por alto muchos de estos síntomas. Entonces, nos tenemos acá el relato de una persona que nos dice: entonces ahí mi mamá me llevó al médico, me examinaron y la doctora dijo está súper bien en su peso, en su talla, que no me hiciera nada más. Mi mamá le dijo que ella me conocía. Y eso es un relato bien constante y permanente, es decir, cómo yo conozco mi propio cuerpo o el cuerpo de mi hijo o de mi hija, pero que ese valor el sistema de salud de cierta manera no lo sabe leer, ¿no? Y que yo no era así, que había bajado mucho de peso, entonces le dijo que me hicieran exámenes y efectivamente, ¿no es cierto?, ya que la madre en este caso insistió, efectivamente pudieron detectarlo. Pero si no, ¿qué es lo que sucede? Que llegamos a un debut que es bastante inesperado y radical y de cierta manera, ¿no es cierto?, ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Y luego también esta sintomatología y la invisibilidad que hay para los equipos de salud se relaciona mucho con la falta de especialistas, sobre todo en regiones. Esto no significa que tengamos resuelto el tema de los especialistas en la región metropolitana, pero en el caso de las regiones, ¿no es cierto?, esto se exacerba. Entonces tenemos un relato que dice, yo creo que la cuarta región y la primera región y la tercera están bien descubiertas, es decir, una persona que identifica la macrozona norte y luego habla también de ciertos extremos en el sur como Punta Arenas que están totalmente desprovistos de especialistas. Dice que efectivamente esto no quiere decir que las otras regiones estén totalmente cubiertas, pero se identifican estas zonas como de alta vulnerabilidad. Y aquí también otro relato que nos habla ya de una época más pasada, ¿no es cierto?, que dice... Te hablo de 41 años atrás, ¿no es cierto?, que la diabetes no era una enfermedad conocida. Pocos médicos, en la Araucanía, cero. Es decir, como esta persona, ¿no es cierto?, debutó hace muchos años atrás, pero ya en ese momento sintió una orfandad en términos, ¿no es cierto?, de especialistas que pudieran identificar efectivamente cuáles eran sus síntomas. Pasamos a la próxima. ¿Qué es lo que pasa en relación al debut, ¿no es cierto?
hay un impacto muy fuerte. ¿Y a qué nos lleva esto? Principalmente a las emociones de miedo y de incertidumbre. ¿Por qué? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con el debut que generalmente desencadena una crisis donde las personas efectivamente no saben qué es lo que les está pasando, ya sea a ellos mismos o a sus seres cercanos, ¿no es cierto?, que en general nos hablan padres o madres cuidadores y principalmente madres. Entonces está esta idea de la muerte, ¿ya? Que la idea, ¿no es cierto?, de que algo grave está pasando, de que voy a morir, y de cierta manera se ingresa al debut de diabetes mellitus tipo 1 con esta emoción ya en el cuerpo, ¿no?, que esta es una enfermedad grave. Y si bien muchas veces esto logra apaciguarse posteriormente con una serie de instrucciones a través del diagnóstico, el tratamiento, queda esta idea de cierta manera instalada en las familias, ¿no es cierto?, y en el contexto social. También vemos, ¿no es cierto?, que en sectores rurales o ciudades pequeñas deben recurrir a capitales regionales, es decir, personas que debutan con un episodio bastante extremo, ¿ya? Y que esto muchas veces genera fuerte incertidumbre, pero que no pueden atenderse en sus localidades donde habitan, sino que además tienen que trasladarse. Y esto genera muchas veces, por ejemplo, que niños o niñas no puedan quedarse con sus cuidadores en los hospitales regionales, sino que tengan que estar solos. Y esto genera, ¿no es cierto?, más tensión, más miedo, ¿no es cierto?, y más incertidumbre para los grupos familiares. Yo no era de la ciudad de Temuco, nos dice una persona, era de una comuna aledaña. Entonces llegué al hospital regional, que es hoy día el Hernán Enríquez, a la urgencia en coma diabético. Y ahí me diagnosticaron y ahí siempre me he tratado. Antes se llamaba Hospital Regional de la Araucanía. Bueno, da igual, ¿no es cierto? Pero el tema es que esta persona efectivamente se tiene que trasladar en una condición de coma diabético, ¿ya? Entonces, si nos ponemos en la emocionalidad que eso genera en las familias, ¿no es cierto? Y además tener que luego no necesariamente poder quedarnos acompañando a nuestro menor, es bastante sacrificado y bastante, ¿no es cierto?, doloroso. Además de eso, ¿no es cierto?, existe una percepción que es bastante positiva, tanto en el sistema público como en el sistema privado, de que son cortos los tiempos de espera entre el debut y el diagnóstico. Creo que fue un par de semanas, pero no mucho rato, fue como un mes con síntomas. Es decir, que los primeros síntomas pasan desapercibidos en muchos casos, no en todos, sí, pero en muchos casos pasan desapercibidos, son bastante invisibles, pero una vez que el paciente debuta, podríamos decir que las alarmas se activan y efectivamente los protocolos funcionan. Por ende, el tiempo de diagnóstico no debiera ser tanto. Ahora, esto no quita, como decíamos anteriormente, es que la emocionalidad que se instala entre el debut y el diagnóstico es bastante, podríamos decir, alarmista, ¿ya? Y cuesta sacar a las familias de esa emoción. El diagnóstico también significa un golpe muchas veces, ¿ya? Es decir, si bien para muchas enfermedades el diagnóstico es, de cierta manera, un alivio porque me genera certidumbre, ¿ya? Al fin sé lo que está pasando. Aquí, ¿no es cierto?, esto podríamos decir que genera un golpe porque implica un cambio en los hábitos de vida de las personas, ¿ya? Es decir, marca un antes y un después para cómo las personas estaban manejando, y no solamente la persona, sino que cuando son menores, ¿no es cierto?, el grupo familiar completo tiene que generar nuevas estrategias de abordaje alimentarios, pero también, ¿no es cierto?, de vinculación entre los grupos, entre unos y otros, entre los hermanos y las hermanas, qué se come en las casas, qué es lo que se compra, se consume, qué es lo que pasa en los colegios, en las fiestas, ¿no es cierto?, etcétera. Y esta percepción de golpe se agudiza en pacientes juveniles, porque efectivamente cuando son niños o niñas pequeños, ¿no es cierto?, hay una socialización que podría facilitar un poquito el aprendizaje colectivo de la familia y de los niños y de las niñas. Ahí el golpe es más para el mundo adulto. Pero en los pacientes juveniles esto significa que tengo que generar un cambio y me genera también una suerte de exclusión social y que no necesariamente yo la quiero vivir. Es decir, yo no puedo acceder al mismo tipo de consumo de alimentos que acceden, ¿no es cierto?, mis pares, etcétera, y esto de cierta manera me genera una extrañeza y me cuesta generar estos cambios. Además, esto no se hace más fácil dentro del sistema de salud porque se reporta en muchos casos de los pacientes que entrevistamos una dureza por parte del equipo médico a la hora de comunicar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Por ende, hay un impacto muy alto por los cambios en los estilos de vida.
Y aquí, por ejemplo, nos cuenta una persona entrevistada, ¿no es cierto?, luego de haberme dado un discurso que decía, tú de ahora en adelante vas a tener diabetes tipo 1, te vas a inyectar insulina para toda la vida y nunca más en la vida vas a poder comer chocolates, dulces, bebidas, helados, caramelos, pasteles, tortas, cuchuflí. Es decir, ¿no es cierto? O sea, quizás muchas veces, obviamente que el equipo de salud está tratando de mostrar un punto y generar un impacto, pero también las personas, sobre todo los juveniles, no necesariamente, ¿no es cierto?, tienen que recibir la información toda tan de golpe. Si seguimos, por favor. ¿Qué es lo que vemos, no es cierto? Que para el diagnóstico hay fuentes de información variadas a las que recurren las personas que entrevistamos. Por una parte, bastante búsqueda de segundas opiniones, lo cual muchas veces genera un alivio porque se confirma el diagnóstico, pero en algunos casos genera frustración porque hay incertidumbre en relación al diagnóstico. Aquí, ¿no es cierto?, nos relatan una historia que efectivamente le habían dicho que esto no era diabetes mellitus tipo 1, que era diabetes tipo 2, ¿no es cierto? La persona fue y volvió, y mucha gente en esta búsqueda por segundas opiniones genera una trayectoria entre el sistema público y el sistema privado. Sobre todo, ¿no es cierto?, cuando es difícil conseguir la hora con el especialista en el sistema público o porque no hay confianza en el sistema público, la gente genera un gasto de bolsillo para acceder al sistema privado y para confirmar o para escuchar, ¿no es cierto?, una opinión diferente. Por otra parte, hoy en día tenemos que tener muy claro el rol de Internet y las redes sociales en el diagnóstico de diabetes. Entonces, las personas hoy en día se enfrentan a los equipos de salud para el diagnóstico más informadas que en años anteriores y muchas veces también más desinformadas, ¿no? Y tenemos aquí, ¿no es cierto?, te puedes diagnosticar a través de Dr. Google. Es decir, que hay gente que debuta y que ya generó ellos mismos, ¿no es cierto?, su grupo familiar, un diagnóstico y que esto luego entra en discusión muchas veces con los equipos de salud. Ahora, en relación, ¿no es cierto?, una vez que ya estamos diagnosticados y el auge GES, vemos que se reportan tanto aspectos positivos como también tensiones derivadas de este proceso de ingreso, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos, no es cierto? Se percibe el GES como una estrategia de salvataje económica para las familias muchas veces y que también genera una autonomía en el tratamiento. Aquí hay un par de citas que nos confirman esto. Anda uno más para atrás, por favor. Entonces, sobre todo para la gente, ¿no es cierto?, que fue diagnosticada hace más tiempo, dice en esa época tenía muy mala situación económica, no había GES, no había auge, la ISAPRE no te cubría nada. Es decir, tener diabetes, de cierta manera, implicaba una catástrofe económica que quizás no es de las mayores, pero sí un cambio en el estilo de vida de la familia, ¿no es cierto?, porque es lo que significaba poder acceder a los tratamientos. ¿Vamos a la próxima? Aquí lo mismo, ¿no es cierto? Tremenda ayuda, ¿qué es lo que significó el GES? Cómo esto efectivamente nos vino a aliviar económicamente y pudimos focalizarnos en otras cuestiones que no fuera necesariamente solamente el gasto de bolsillo que implicaba poder acceder a los tratamientos. Ahora, ¿cuáles son las tensiones que se ve? Limitaciones, por ejemplo, para pacientes de regiones, percepción también de malos tratos por parte del personal de salud de GES. Es decir, ¿no es cierto?, que esto significa tener que cambiar de equipo de salud y que generalmente no necesariamente se sienten bien tratados y también molestas por tener que acudir a equipos de salud específicos de GES, ¿ya? Fue un lío el tema de cómo ingresar al GES, porque mi mamá trabajaba en ese entonces, se tuvo que devolver a San Fernando, yo tuve que quedar sola en Santiago. Tenemos varios de esos registros, ¿no es cierto?, en relación sobre todo a pacientes juveniles, que qué es lo que pasa con estos trámites administrativos y cómo finalmente, sobre todo para las personas de regiones, significa que tienen que generar una autonomía y una adultez anticipada en relación a las personas que no tienen diabetes mellitus tipo 1. Eso es una lata del GES, como que tenéis que ir a otro médico que es de la ISAPRE, que finalmente no cachan nada de diabetes, dicen ellos, ¿ah? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una desconfianza en relación a qué es lo que está pasando ahí. Ahora, en relación al tratamiento, ¿qué es lo que pasa con las innovaciones tecnológicas? Generalmente son altamente valoradas tanto por los pacientes como por sus familias. Es decir, a las personas les gusta sentir que están accediendo a tratamientos de punta, ¿ya?, de última generación. Y esto significa que constantemente están buscando, tanto en redes sociales, ¿no es cierto?, en Internet, cuáles son los tratamientos que están siendo de punta, sobre todo, ¿no es cierto?, en los países del norte. Y aquí
nos hablan un poco de cuál ha sido la trayectoria. Pasa a la siguiente, porfa. Y que vamos, ¿no es cierto?, desde las distintas tecnologías, ¿no es cierto?, el lápiz hasta llegar a la bomba y cómo se han ido adaptando. Pero en general a la gente le gusta sentir que tiene acceso a la última tecnología. Esto no quita, vamos a la siguiente, si no me equivoco, que hay una dura fase de adaptación a los cambios de tecnología. Es decir, quiero para mí o para mi persona cuidada que podamos acceder a la última tecnología, pero pucha que nos cuesta cambiar de tratamiento. ¿Por qué? Porque ya hay una adaptación, ¿no es cierto? Y en general son tratamientos que son invasivos, no son los más invasivos, pero igual generan, ¿no es cierto?, una molestia en el día a día muchas veces de las personas y que también tienen que no solamente adaptarse a ellas, sino que todo el grupo familiar. En el caso, vamos a verlo un poquito más adelante, de la bomba, por ejemplo, el ruido que genera en la noche, ¿no es cierto?, y que todos nos despertamos, etcétera. Entonces, también la bomba de insulina, como estaba comentando recién, no queda ajeno a esto, sino que también hay gente que ha decidido, sabes que yo no quiero usar la bomba. Y otra gente que decía, bueno, al principio me generó resistencia, pero finalmente me adapté a esto y no solamente yo, sino que todos quienes vivimos en este hogar. Yo al principio no lo quería. Volver a adecuarse a otro tratamiento es un proceso súper largo. Y en general, los pacientes de diabetes mellitus tipo 1 ya están cansados también, ¿no es cierto? Cansados de nuevos tratamientos. Los quiero, pero hay un agotamiento, ¿ya? Los primeros 3 meses la odié, aun cuando vamos a ver que la bomba es muy valorada, es altamente valorada y mucha gente dice efectivamente me ha cambiado la vida, pero hay que tener en consideración este proceso de adaptación. La quería devolver y me enojaba con la doctora porque era igual que una guagua, sonaba toda la noche, ¿ya? Cuando llevas durmiendo mal 3 meses, estás chata. Ahora es súper, entonces hay como que pasar, ¿no es cierto?, la curva de aprendizaje en relación al uso de, en este caso, la bomba. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la postulación a ley Ricarte-Soto, la aceptación de la ley, ¿no es cierto?, y el acceso a la bomba? Ahí están algunas de las preguntas que hicimos. Pasemos a la siguiente. ¿Y qué es lo que vemos acá? Hay un desconocimiento, a ver, no es un desconocimiento, pero hay una suerte de confusión por parte de la ciudadanía en relación a cuál es la diferencia entre acceso a GES y acceso a ley Ricarte-Soto. Se ve efectivamente, ¿no es cierto?, como si fuera un único gran acceso. Y en relación a esto hay mucho desconocimiento del proceso de cómo efectivamente postular a la ley Ricarte-Soto. En general es un proceso que está gestionado por los equipos de salud, lo cual los pacientes lo agradecen, pero a la vez también les gustaría tener más acceso a información, sobre todo de en qué va su proceso. Muchas veces yo sé que fui postulada, pero han pasado meses, no tengo noticias, en qué estoy, y esto genera también incertidumbre, ¿sí? Entonces, como que era más la tarea de la enfermera se encargaba de todo el proceso, ¿ya? Ellas siempre se han encargado de todo, yo no he hecho más, ¿ya? No es un tema para mí. ¿Qué es lo que vemos en relación a la ley Ricarte-Soto ahora en términos de barreras y de facilitadores? Por una parte, como decía recién, todo lo que tiene que ver con la desinformación. La doctora me dijo, ¿por qué no estás con bomba? Y la paciente que dice, pero doctora, he hecho todo lo que he podido, pero nadie me pesca, ¿ya? Es decir, ahí también en el fondo he hecho todo lo que he podido, pero claramente quizás no he hecho los pasos administrativos correctos o efectivamente no fui considerada, ¿no es cierto?, como apta para la bomba y ni siquiera he tenido información de eso, ¿ya? También un exceso de trámites administrativos. Me tuve que hacer un montón de exámenes, hasta entrevistas con un psicólogo, tuve que ir yo, mi familia, para ver si me cuidaba, ¿ya? Un montón de exámenes. ¿Qué más? Gastos de bolsillo. Se supone que la ley lo cubre todo, pero ahí la gente dice, bueno, no cubre necesariamente la revisión técnica del aparato, ni las pilas, ¿no es cierto? Entonces, esto de que cubre todo no es tan así. Ya la maravilla no es tal, sino que también me genera un gasto de bolsillo. ¿Cuáles son los facilitadores, no es cierto? El alivio económico. O sea, hay gente que efectivamente estaba con acceso a bomba anterior a la ley Ricarte-Soto cuando lo habían tenido que costear de bolsillo y esto implicaba un alivio económico maravilloso. También transformaciones positivas en la vida de los pacientes y de sus cuidadores. Dicen, le cambió la vida, ¿ya? Mi vida cambió. Cuando le cambia la vida al paciente, le cambia la vida al cuidador, ¿cierto? También mayor autonomía para pacientes. Y esto es súper interesante, sobre todo para los juveniles. Ella misma me dijo que la dejáramos, que no le preguntáramos cuánta glicemia tenía. Ella en el fondo nos soltó a nosotros. Eso dice la mamá. Y la mamá también cuesta soltarlo,
¿cierto? Sobre todo cuando han sido pacientes pediátricos que llevo toda la vida cuidándolo, y esto le da mucha autonomía a los pacientes juveniles. También tiene que ver un tema las asignaciones a centro de referencia. Ya hemos hablado un poquito todas las dificultades que hay, sobre todo en regiones. Sabemos que no hay centros de referencia en todas las regiones de nuestro país, que estos están focalizados en algunas regiones, y ese es un tema, ¿no es cierto? En FONASA la asignación a los centros de referencia es según disponibilidad territorial y centros y equipos, y en ISAPRE la asignación según convenio de plan. Entonces tenemos atenciones lejos del hogar por falta de disponibilidad, alta centralización de los centros de referencia. Aquí tenemos con puntitos rojos más o menos dónde están focalizados los centros de referencia. Y como sabemos, nos dicen, ¿no es cierto?, todo está centralizado acá en Santiago. La doctora la postuló en Santiago, ¿ya? Y es decir, esta gente, si no mal recuerdo, eran de la quinta región y efectivamente tenían que venir a Santiago, y esto implicaba un costo, un gasto de bolsillo, ¿no es cierto?, en todo el traslado a Santiago para poder efectivamente pasar por todos los trámites administrativos. Ahora, en relación al acceso a la bomba, se identifican demora de hasta 6 meses en respuesta a la postulación. Y esto genera gran incertidumbre en las personas. ¿Ya? Efectivamente, ¿voy a poder acceder o no? Un proceso muy burocrático de pasos por distintos especialistas, ¿ya? Aquí tenemos algunas citas. ¿Cómo podía ser esto posible? Si teníamos todos los datos, ni siquiera fingíamos. Sabes que la única forma es inyectándote más insulina. Ya esa es una estrategia también que utilizan las personas para poder acceder a la bomba. La doctora dice sí, ¿no es cierto? Porque conoce los casos. ¿Qué tenemos también? El comité de expertos. Si el paciente... Y aquí hay un tema también de brechas bien importante que lo vamos a ver un poquito más adelante. Si el paciente no calza con estos criterios, ya criterios que es bastante establecidos, con que nosotros creemos que están aptos para el uso del uso de la bomba y que se beneficiaría con el uso de la bomba, no es candidato a postulación. Esto lo hizo una enfermera, y aquí también vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las brechas que hay en relación a quienes se consideran como candidatos aptos de postulación. ¿Ya? Y cómo efectivamente las personas con mejor nivel educacional y mejor mejor posicionadas, ¿no es cierto?, en términos de nivel socioeconómico, son quienes más acceden a la bomba finalmente. Entonces, lo vemos acá, si tú tienes mayores ingresos, más probable que tú seas beneficiario de la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se presupone que efectivamente a mayor nivel educacional va a haber un mejor manejo de esta tecnología. Pero esto genera, ¿no es cierto?, que un gran segmento de la población se quede fuera del acceso a la bomba. Pasemos nomás para no encontrarnos con el tiempo y que me tengas que... Ya. ¿Qué es lo que vemos también como barrera al acceso a los servicios y cobertura de ley Ricardo Soto? Que están entonces estas barreras de acceso a tratamiento con bomba, que la información es escasa y reiterativa, ¿no es cierto? Costo por controles según sistema privado, reembolso parcial de las boletas, y sistema público hay controles gratuitos, lo cual es un facilitador, y no hay cobertura en servicios de acompañamiento, que esto también es algo que la gente lo demanda, ¿sí? Asimismo, ¿no es cierto?, por los retiros de insumos, limitaciones en profesionales, lugares y tiempos para los retiros de insumos, y también en las reposiciones adicionales que son a costa de los pacientes. En la atención se ven limitaciones en profesionales, lugares y tiempos para retiros de insumos, que tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, regiones, pero también en distintos sectores de Santiago donde hay menor disponibilidad. Y ¿qué es lo que pasa con las trayectorias fuera del sistema de salud? Vemos, ¿no es cierto?, que las organizaciones cumplen un rol súper importante. ¿Por qué? Porque generan identidad y también sacan a las personas de esta emocionalidad de orfandad que existe en relación al padecimiento de esta enfermedad en particular. También mucha de lo que tiene que ver con el acceso a medicinas alternativas y complementarias. La necesidad del apoyo de la familia, porque esta es una enfermedad que involucra a todo el núcleo familiar, da lo mismo la constitución de esta, y también relativa participación de amistades, aunque también es necesario, y también de los grupos laborales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa también con las necesidades de salud a lo largo de la trayectoria? Vemos que la mayoría de las personas demanda por salud mental y que dice que efectivamente esto no está cubierto. Es decir, todos aquellos aspectos psicológicos que involucra la trayectoria de la diabetes mellitus tipo 1 debiera estar tanto en el sistema público como privado, y no está necesariamente en ninguno de ambas. Y también de nutricionista, que muchas veces, aunque parezca bastante obvio, no está cubierto.
La calidad de la atención en general está bastante bien evaluada, aun cuando ya tenemos todos estos elementos que decíamos anteriormente, la falta de disponibilidad, ¿no es cierto?, de centros de referencia, pero también en atención primaria y con muchos especialistas la falta de entrenamiento para poder diagnosticar, etcétera. En general, la evaluación de la experiencia es bastante buena, aun cuando se identifican estos, podríamos decir, barreras y cuellos de botella que hemos ido mencionando. Entonces, ¿no es cierto?, en relación a la evaluación general de la experiencia con la ley Ricarte-Soto, que es un trabajo en paralelo con GES, disminuir o separar sesiones con enfermera, porque esto también aparece como un elemento que es muy reiterativo, la sobreexposición a profesionales, también la digitalización en las atenciones y la toma de hora, porque eso también le toma mucho tiempo a las personas, cobertura en atención psicológica, mayor flexibilidad para conseguir hora y un monitoreo más continuo de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en regiones. Ahí tenemos citas que ilustran esta idea. En relación a los equipos tratantes, se demandan por equipos más especializados, ¿no es cierto? Contar con más profesionales, mayor educación en tecnología de bomba a pacientes y familias que también se sienten un poquito abandonados en eso. El trato, los controles mensuales que consideran que muchas veces son excesivos y el ajuste de criterios del comité en función de recursos humanos disponibles. Y en relación a las diferencias que hay entre el sistema público y privado, ¿no es cierto?, que efectivamente el sistema público carece de, sobre todo, hay mayores tiempos de espera, menor posibilidad de diagnóstico, ¿no es cierto?, sobre todo de los primeros síntomas, de lectura de los primeros síntomas, pero aún así se sostiene que el sistema público tiene un seguimiento de los pacientes. En el caso del sistema privado es más rápido y oportuno la lectura de los primeros síntomas, pero también se siente, ¿no es cierto?, que hay un vacío ahí en relación a un tratamiento, ¿no es cierto?, en equipo, aun cuando se entra a la ley Ricarte-Soto o al GES, ahí sí ya cambia un poco la cosa. Y las diferencias que hay entre regiones y Santiago, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos algunas percepciones tanto de pacientes juveniles como adultos, ¿no es cierto?, en relación a la ley Ricarte-Soto, la bomba de insulina y el vivir con diabetes mellitus tipo 1, que hablan de una buena calidad de atención en general. Los controles con enfermeras, sobre todo, en general fue transversal la idea, la noción de que son pocos útiles. Las atenciones médicas de GES también que están de más, es decir, esta sobreexposición, ¿no es cierto?, a equipos tratantes propios, ¿no es cierto?, del GES y de la ley Ricarte-Soto. La bomba de insulina que efectivamente les ha mejorado la calidad de vida, pero que el proceso de adaptación es lento y complejo. Además de eso, que hay todo un tema, ¿no es cierto?, que el vivir con diabetes mellitus 1 genera una identidad particular y que esa identidad particular de ser diabético no siempre es comprendido y no está tan visibilizado socialmente, que muchas veces genera estigma, ya sobre todo en los pacientes juveniles y en ambientes, ¿no es cierto?, de pares y laborales también, que las organizaciones de pacientes son claves como el apoyo de la familia, que existe mucho cansancio, tanto por parte de pacientes, pero también de cuidadores, y que falta mucho apoyo también a los cuidadores de diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Por parte de la percepción de los familiares, que la atención en relación a todo lo que tiene que ver con el proceso de la ley Ricarte-Soto deja bastante que desear, que las atenciones médicas del GES también las consideran como innecesarias, que efectivamente la bomba de insulina mejora la calidad de vida, pero que falta todavía un trabajo fino con la ley Ricarte-Soto para el acceso a esta, ¿no es cierto? Mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha emocionalidad por parte de los cuidadores que no tienen dónde verter todo esto, ¿no es cierto? Necesidades de salud, como de salud mental y emocional que no están cubiertas, necesidad de autocuidado, etcétera. Y por parte de los equipos de salud, y con esto terminamos, ¿no es cierto?, cómo falta un aumento en la oferta de formación profesional de especialistas, ¿no es cierto?, que efectivamente hoy en día había un aumento, pero que todavía hay una falta de recurso humano, que existen diferencias de acceso a profesionales dependiendo de la provisión de salud, falta de equipos especializados por territorio, también reconocen la zona norte como una de las más, podríamos decir, abandonadas, rechazo de acceso a bomba a pacientes que están bien controlados, pero que efectivamente ahí se genera la brecha, ¿no es cierto? Falta de acceso a equipos multidisciplinarios en sistema privado, ya efectivamente puedo ver al especialista, pero no necesariamente puedo acceder a un equipo. Diferenciación, mucha diferenciación en relación al acceso a la bomba de insulina según el nivel socioeconómico y también según las regiones de residencia del país. Y todas estas que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que no las vamos a nombrar una por una, pero que cada una de ellas es de cierta manera un mundo. Y para terminar, mostrarles
unas infografías que generamos también en relación, ¿no es cierto?, con los principales resultados del proyecto, y la idea es que puedan ser de socialización para que la gente no tenga que leer todo el informe final, que ustedes pueden acceder, ¿no es cierto?, y descargarlo en el repositorio de la UDD, sino que también, ¿no es cierto?, sean infografías con tips bien específicos de resultados del proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, por esta completa presentación desde las voces de distintos actores clave en materia de atención en diabetes mellitus tipo 1 en Chile. Vamos a continuar. Antes de continuar, les recuerdo que el café está abierto, que están invitados a poder pararse, retirar café, fruta, lo que deseen mientras el evento continúa. Habiendo dicho eso, les voy a contar que vamos a tener ahora el testimonio de Carolina Rodríguez. Ella es psicóloga, mamá de 2 pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 1. Querida Carolina, gracias por acompañarnos. Voy a dejar de compartir en este momento para que puedas iniciar tu testimonio. Les pido un aplauso para Carolina, que generosamente ha aceptado contar su testimonio. Hola a todos y todas, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer profundamente esta invitación y la oportunidad que tengo hoy día de ser la voz de a quienes represento hoy día, que son tantos pacientes y tantos cuidadores de niños o adolescentes con diabetes tipo 1. Poder transmitir en 10 minutos lo que ha sido postular a la ley Ricarte Soto y además transmitir lo que implica vivir todos los días con diabetes, un desafío y una gran responsabilidad. Y pensando en quienes vengo, principalmente a quienes vengo a representar hoy. Por lo mismo voy a leer, porque cada palabra cuenta y la verdad es que no quisiera olvidar decir nada. Soy Carolina Rodríguez, tengo 41 años, soy psicóloga clínica. Gran parte de mi trabajo es justamente con cuidadores y pacientes con diabetes tipo 1, porque de alguna manera la vida me llevó hasta acá y he sentido el llamado de aportar desde la salud mental en este mundo de la diabetes. Soy casada, soy mamá de 3 y 2 de ellos con este diagnóstico. Mi hijo mayor debutó cuando tenía 1 año recién cumplido y mi hijo menor debutó hace 1 año atrás. Llevo 11 años siendo cuidadora junto a mi marido. Partimos entonces con una insulina llamada NPH. Hoy mi hijo mayor es beneficiario de esta ley y con mi hijo menor estamos actualmente en proceso de postulación. He vivido la experiencia de encontrar a mi hijo mayor desmayado e inconsciente a causa de una hipoglicemia severa nocturna con convulsiones. Cayó encima de una alfombra gruesa, no lo sentimos, fin de semana en la UCI. No les puedo describir el miedo, la angustia, el terror, la sensación de culpa. Ver que pasaban las horas y que no despertaba fue realmente horroroso. Cada electroencefalograma para evaluar actividad cerebral se me hacía francamente eterno. Esas cosas que tú dices, no pasa o no pasa tanto, cuando estás sin bomba, lamentablemente tienes más probabilidades de que este tipo de cosas sí ocurran. Y el costo puede ser muy alto. Y aquí hago la siguiente pregunta. Tú como papá o mamá, ¿estarías dispuesto a asumir ese costo al no tener un tratamiento que contribuya a prevenir ese tipo de situaciones? Pero, ¿y si no te alcanza la plata para poder pagar un tratamiento de estas características? ¿No te quedan entonces muchas alternativas, más que estar al cuidado lo mejor que puedes hacer y vivir día y noche en un estado de alerta constante? Hoy quiero responder a 2 preguntas. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia en el proceso de postulación? ¿Y cuál es la experiencia y el impacto de vivir una vida con diabetes, con y sin bomba de insulina? ¿Cómo ha sido nuestra experiencia como familia en los procesos de postulación, en los 2? La verdad es que el primer proceso fue bastante fácil y expedito. Es tanta la necesidad que tú tienes de mejorarle la calidad de vida a tu hijo y de todo el grupo familiar, porque de paso, también como dijeron anteriormente, esta condición nos impacta a todos, que te da lo mismo pasar por un montón de entrevistas con diferentes profesionales. Pero si uno toma un poco de distancia, la verdad es que pasar por tantos profesionales es expuesto y es intimidante a la vez.
Te sientes literalmente como dando un examen de grado. Resulta confuso para un paciente esto de tener que postular. Si tu médico tratante, que es una persona capacitada, experta en el tema, considera que necesitas un tratamiento más seguro, más específico en relación a las dosis de insulina administradas y otro tipo de cosas, ¿cómo es que entonces viene otro médico o comisión y te dice, no, usted no lo necesita, no cumple con lo necesario? Resulta confuso y la cantidad de sentimientos que tienes, la verdad es que no son muy gratos. A veces te sientes como si alguien te dijera, no, usted no ha sufrido lo suficiente con esto, si es que vaya a su casa, siga pasándolo mal un tiempo más y volvemos a conversar a ver si es que alcanza un criterio de postulación. De verdad es que suena para la risa, pero varios nos hemos sentido así. Como les comenté, yo soy psicóloga. A la entrevista que le tuve más miedo fue a la psicológica. Mostrarme entera, segura. Ojalá que no me vayan a preguntarse yo al psiquiatra, porque imagínate si no califico. Y por otro lado, ¿cómo no ir si debutas con una guagua que ni siquiera habla y que hace 11 años atrás ni siquiera habría un freestyle que te indicaba la tendencia de una glicemia? Ya, te vas a dormir con 150, pero 150 ¿qué? Hacia arriba, hacia abajo. La investigación es súper clara. Personas con diabetes tipo 1 tienen entre 3 y 4 veces más probabilidad de desarrollar cuadros ansiosos o trastornos del ánimo. Existen 42 variables comprobadas que te alteran los niveles de glucosa en sangre. ¿Ustedes se imaginan lo que es para una mamá o para un paciente estar su vida intentando controlar todo este tipo de factores? Y que además tienes que estar de buen humor, ser resiliente, relacionarte bien con tus pares, que te vaya bien en el colegio o en el trabajo, porque bueno, es lo que te tocó y tienes que ser fuerte. Francamente, es algo que resulta insostenible y a veces incluso absurdo. Nuestro segundo proceso de postulación ha sido diferente. Tú dices, bueno, ok, llevamos más de 10 años en esto, he aprendido, tenemos terreno ganado, esto va a ser más fácil. No, esto no es más fácil. Todo lo contrario. Estamos en un terreno muchísimo más complejo porque el común denominador de los niveles de postulación, salvo microdosis, son un mal control. ¿Ustedes creen que después de 11 años de estar viviendo con esto, yo voy a tener a mi hijo con una hemoglobina de 8? No. Criterio de microdosis no podemos usar porque un niño de segundo básico es grande para usar microdosis. Entonces, por ahí tampoco. Entonces lo que viene quedando son las hipoglicemias. Y si es nocturna, mejor. Porque eso tiene más posibilidades de postular. Mamá que encontró a su hijo mayor desmayado con convulsiones, hospitalizado en la UCI por hipoglicemia severa nocturna. Entonces, es cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones, es que te sientes francamente atado de manos. Porque tampoco pensar en comprar una bomba de insulina, porque evidentemente va a tener un mejor control, entonces menos posibilidades voy a tener entonces de poder postular. Hoy existe tecnología alternativa, no sé si es que la conocen, entre comillas pirata en el fondo, porque no está como reconocida en el fondo formalmente, desarrollada justamente por padres cuidadores de niños con diabetes tipo 1, y se trata de un dispositivo que pone sobre el sensor de glucosa y que eso te envía, en resumen, la información de las glicemias al celular del niño y después al cuidador. Entonces, en caso de hipoglicemias o de hiperglicemia, te suenan diferentes alarmas para poder prevenir esto o poder tratarlas a tiempo. Y la verdad es que es de gran ayuda, sobre todo en las noches, porque son esos momentos donde efectivamente uno como cuidador se siente mucho más vulnerable. Pero claro, tampoco lo puedo usar porque si prevengo una hipoglicemia nocturna, no tengo criterio para postular a la ley. Entonces tengo que estar sentada en la noche esperando a que haya una baja considerable para acumular hipoglicemia y para cumplir con este criterio de postulación. He tenido a mi hijo de 8 años con glicemia de 40, sintiéndose pésimo, y me dice, y esto es literal, ya, pero mami, piensa que esto nos sirve para postular a la bomba. Tenemos que estar contentos porque esto nos sirve. Yo de verdad les pregunto, ¿ustedes expondrían a sus hijos a una situación así? Yo no. Y como no,
desde la otra vereda, literalmente me siento atada a no poder acceder a un tratamiento de punta. Hoy como mamá, con experiencia en diabetes, yo me siento absolutamente en desventaja para poder postular esta ley porque voy a hacer todo lo posible para mantener a mi hijo en rango. Voy a aplicar todo lo que he aprendido durante estos 11 años para que se pueda comer, por ejemplo, una pizza con el menor rebote posible de hiperglicemia tras las 2 horas. Pero hoy todo esto que sé y todo esto que he aprendido me juega en contra porque al tenerlo mejor controlado me aleja de una postulación. Hoy los papás y los pacientes que hacemos la pega con un impacto y una carga mental que de verdad no se dimensiona, no tenemos retribución y no tenemos reconocimiento para postular. En cambio, pacientes quizás descontrolados, rebeldes, etcétera, sí tienen más posibilidades de postular que uno que se desvive por estar en rango. Entonces uno mira esto y el nivel de impotencia y de frustración es tremendo. No quiero decir con esto que las personas que están desreguladas no necesiten una bomba. Quizás por lo mismo, a lo mejor tienen distintas dificultades y por algo también no están pudiendo cumplir con todo lo necesario para poder tener su tratamiento como corresponde. ¿Cuál es la experiencia y el impacto de vivir una vida con diabetes con y sin bomba de insulina? Antes de responder esta pregunta, quiero recalcar que cuando tienes a una persona con diabetes, esta condición impacta a todo el grupo familiar, porque es tanta la demanda que requiere día a día y de noche, que no solo impacta al paciente, impacta a los cuidadores, impacta en la pareja, impacta en los hermanos, en los compañeros de curso, etc. Por lo tanto, cuando tú tienes un tratamiento con bomba de insulina, el impacto va mucho más allá que cuidar una retina o un par de riñones a largo plazo. Estamos hablando de que una persona crezca y se desarrolle de manera más sana en términos físicos y psicológicos. Un paciente con diabetes tipo 1 es mucho más que un tiempo en rango y que su hemoglobina glicosilada. Detrás de un paciente que llega a la consulta hay una familia, hay hermanos y hay otras personas a quienes también esta condición les impacta de manera directa. Por ende, el tratamiento con bomba de insulina trasciende al paciente. Tener una bomba de insulina implica tener mayor libertad y con esa libertad puedes tener mejor adherencia a tratamiento, con todos los beneficios que eso conlleva, ya que favorece a que no odies tu condición. Les voy a dar un ejemplo. Hoy tengo un hijo en la casa que me pregunta en la mañana, mamá, ¿por qué Clemente puede llevar un plátano de colación y yo no? Y la respuesta en mi cabeza son, ¿por qué él tiene bomba y tú no? Porque tú tienes que llevar una colación que no tenga más de 15 carbohidratos para toda la mañana. Vayan a buscar una colación de menos de 15 carbohidratos que sea rica, que te satisfaga y que no te aburre de comerla. Porque si llevas una colación con más carbohidratos, tienes que perderte parte del recreo o de las clases para ir a enfermería, ponerte insulina y además esperar para poder comer si es que estás alto. O simplemente porque no me alcanza la plata para pagarte un tratamiento con bomba. Cuando tienes un tratamiento con bomba de insulina, vives más tranquilo. Ustedes saben el impacto en términos de desarrollo psicológico que un niño crezca en un espacio sano, seguro y tranquilo. Un niño y una persona con diabetes tiene que estar atento a su cuerpo, a su sintomatología, a sus glicemias, a contar carbohidratos, a estar pendiente del efecto que tienen los alimentos en su glicemia. Pero cuando tienes una bomba, eso disminuye de manera significativa. Para un niño, ir a la casa de un amigo sintiéndose seguro y que sus padres se sientan seguros es algo vital para un desarrollo sano. Que un niño de 10, 12 años vaya a dormir a la casa de un compañero es algo esperable para su edad, pero se transforma en algo amenazante cuando no cuentas con la tecnología adecuada y el comportamiento de sus glicemias es oscilante. Cuando tienes bomba de insulina, vuelves a dormir de corrido y logras entregarte en el sueño profundo y reparador, porque sabes que si algo ocurre, la bomba te va a avisar. Muchos de ustedes son profesionales del área de la salud y sabemos lo importante que es el buen dormir. Tener un tratamiento con bomba implica que un niño, en términos de autonomía, crezca de manera más proporcional a su etapa del ciclo vital, porque no necesita de un cuidador 24/7 a su lado. Una bomba de insulina como la 780 que hoy día entrega Medtronic
te mantiene más tiempo en rango, te autocorrige, te permite al cuidador monitorearlo a distancia, te suenan alarmas ante hipo y hiperglicemia, te previene hipoglicemia, calcula la dosis de insulina según los carbohidratos ingresados de manera automática, te alivia de manera significativa la toma de glicemias capilares, con ello no perder la sensibilidad de los dedos, te calcula de manera automática el algoritmo de insulina basal que necesitas según tus propias necesidades. Esta bomba permite controlar variables que uno como paciente muchas veces no puede controlar de manera manual, tanto en adultos como en niños. Todos los que vivimos con diabetes tipo 1 o trabajamos en esta área hemos escuchado que se puede hacer una vida normal. Incluso quizás lo hemos hasta dicho, pero pongámonos la mano en el corazón y ustedes y yo sabemos que todo lo que hay que hacer para llevar esa vida normal no es normal. Y tener una bomba de insulina te acerca a esa normalidad. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología te permite vivir más y mejor y poder revisar y resolver hoy los criterios de postulación y el financiamiento de esta ley resulta crucial para miles de personas que vivimos hoy en torno a esta condición. Muchas gracias. Creo que el aplauso para Carolina puede ser doble por la valentía. Gracias, Carolina. Gracias por la valentía y por compartir tu experiencia. Estoy segura de que fue difícil, pero nos conmoviste a todos y con eso se renuevan las fuerzas para seguir avanzando en esto, esperamos. Siguiendo con nuestro programa, contaremos ahora con la exposición de la doctora Francisca Eizaguirre. Ella es endocrinóloga pediátrica de la Clínica Santa María y de la Clínica Universidad de los Andes. Estimada doctora, cuenta con 20 minutos para presentar. Muchísimas gracias. Yo voy a pasar las diapositivas. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias primero que nada por la invitación a Medtronic y a la UDD. La verdad es que la diabetes tipo 1 es un tema que me apasiona mucho y llevo varios años ya trabajando en este tema y... No necesito dos micrófonos, si está funcionando. Ese es solo para la grabación. Okay. Así que les voy a compartir un poco mi experiencia y datos sobre la realidad que nosotros tenemos hoy día en nuestro país. Bueno, vamos a hablar un poco de la epidemiología, de datos chilenos, de los efectos que tiene la hiperglicemia y la hipoglicemia a largo plazo, cuáles son las ventajas del uso de insulina en niños y adolescentes con diabetes y resultados de un estudio local que hicimos con la bomba 780 de Medtronic. Bueno, la prevalencia de diabetes tipo 1 en el mundo oscila entre 0,8 a 4,6 por 1.000 habitantes y se sitúa entre 1 a 1,5 por 1.000 en la mayoría de los casos. En el 2021 se calcula que había 108.300 niños y adolescentes menores de 15 años diagnosticados ese año con diabetes en el mundo y 651.700 con esta condición en el mundo. La incidencia es mayor en niños y adolescentes y hemos visto a lo largo del tiempo, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, que la diabetes cada día se presenta a edades más tempranas. Por lo tanto, como mostraron en el estudio, es tan importante estar atento a los síntomas, porque los niños pequeños suelen debutar de manera más grave. La tasa de incidencia varía en distintas regiones del mundo, ya les voy a mostrar una gráfica, y hay niveles socioeconómicos involucrados, hay asociación con algunas infecciones virales, algunos enterovirus involucrados, características de la dieta, que hay distintas teorías al respecto y algunas cosas que ya están, digamos, comprobadas, la composición de la microbioma intestinal y algunos factores maternos durante el embarazo. Si vemos este gráfico que lo publicó la ISPAD, que es la Sociedad Internacional de Diabetes del Niño, el año 2022, tenemos aquí el gráfico de la incidencia mayor al lado izquierdo, donde la llevan en el primer lugar los finlandeses y los suecos, y vamos bajando, y aquí tenemos a Chile, en que tenemos una incidencia más o menos de 13 casos por 100.000 habitantes menores de 15 años, y si ustedes se fijan aquí en la columna de la derecha, tenemos incidencia mucho menor, y algunos países, por ejemplo Perú, que étnicamente podríamos decir que está relacionado con Chile, Cuba, Bolivia. Cuesta creer esa cifra. Lo más seguro es que la mayoría de los niños, algunos fallecen sin diagnóstico, que es lo que ocurre en muchos lugares también en el continente africano. Y no es que haya una incidencia tan baja, pero si el diagnóstico no se hace, el paciente no se registra y muchas veces fallece incluso sin diagnóstico. Estas son
datos de la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile, que tiene representación en todas las regiones de Chile, y estos son datos que publicaron el año 2019, y si vemos aquí, en los triángulos celestes son el periodo del 2010 al 2019 comparado con el periodo anterior del 2000 al 2010. Y si ustedes se fijan, se ha visto un incremento en la cantidad de pacientes, que estos son los que están registrados en la Fundación de Diabetes Juvenil, no son la tasa completa del país, pero vemos que hay niños más pequeños, de 0 a 5 años, de 5 a 10 años. Entonces, si ahí juntamos toda la edad pediátrica, tenemos un porcentaje importante que ha habido un ascenso en la tasa de incidencia de estos pacientes. Y si vemos aquí la distribución, las mujeres y hombres es bastante semejante. Y si miramos aquí la distribución, tenemos un gran grupo de pacientes en la edad pediátrica y adolescente que tienen esta condición hoy día. Entonces, este es un trabajo que se publicó este año con datos chilenos, en que se demostró entre el año 86 y 2003 una tasa de 4.02 por 100.000 habitantes menores de 20 años con diabetes tipo 1 en Chile, y del 2006 al 2014 esa tasa aumentó a 12 en el mismo grupo, y este es un registro nacional. Y en base a datos de FONASA entre el 2010 y 2019, vemos que los pacientes en edad pediátrica representan el grupo mayoritario de pacientes con diabetes tipo 1, y si pensamos menores de 5 años, un 12%, que son niños que están desde la, digamos, de la época neonatal hasta la etapa preescolar. Entonces, entre los menores de 9 años, ahí juntamos casi el 50% de los casos de diabetes que nosotros estamos viendo hoy día en Chile. Entonces, tenemos una tasa de 13.3 por 100.000 habitantes menores de 20 años y 11.4 en menores de 15 años. Y una tasa que, especialmente en los niños más pequeños, de 3.6 el 2010, se casi triplicó a 8.2 el 2019, y estos son datos registrados a nivel nacional en Chile. Este es un trabajo que publicamos hace hartos años atrás, pero lo que estudiamos aquí fueron 3 hospitales de Santiago, el Exequiel, el San Borja y el Roberto del Río, y casos de la Clínica Santa María, donde reunimos 137 pacientes, y lo que mostramos es que llamaba la atención que habían hartos niños que eran menores de 5 años, y lo que pudimos ver es que los niños pequeños, que son los del grupo 1, tenían glicemias más elevadas, tenían afortunadamente síntomas con un tiempo más corto de duración, una acidosis más marcada y una hemoglobina que era menor porque tenían menos tiempo de síntomas. Entonces eran niños que en realidad igual debutaban bastante graves porque tenían más incidencia de cetocidosis. Pero ahí la gracia de los padres que están atentos a los síntomas cuando son niños pequeños que no hablan, por ejemplo, y tienen síntomas, y la única manera de sospechar es estar atento y conocer cuáles son los síntomas. Siguiente. Aquí este es el dato de la ley Recarte-Soto de Chile. Está vigente desde junio del 2015. Desde el 2017 existe cobertura para los diabéticos, eso nos lo describí yo, inestable severa. Que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo en ese criterio es otro tema de conversación, pero está definido para diabetes inestable severa. Entonces los pacientes de FONASA, ISAPRE y de las Fuerzas Armadas tienen acceso, todos por igual, a poder hacer la postulación. Y hasta diciembre del 2022 en Chile se habían entregado 1.523 bombas para adultos y niños. Y si vemos la distribución en el gráfico, vemos que el 75% de las bombas corresponde a la región metropolitana, seguido por algunas de la región de Antofagasta, O'Higgins y Biobío. Y en el centro donde yo trabajo, que es Centro de Derivación Nacional para Instalación de Bombas, reunimos el 11% de las bombas que se han entregado en Chile desde que la ley Recarte-Soto existe. Y tenemos 61 bombas en niños. Entonces, un segundito con el gráfico anterior. Si uno dice claramente aquí la región metropolitana concentra la cantidad importante de casos, pero muchos pacientes en nuestro centro los recibimos del norte de Chile, donde no hay especialistas, y hemos tenido la oportunidad de ponerle bomba a muchos niños que hemos podido hacerle la instrucción vía telemática, y hemos podido hacer todo el proceso de la postulación sin que ellos viajen a Santiago, y una vez que obtienen el beneficio se trasladan a Santiago para que les vamos a hacer la capacitación y la instrucción para poder instalar la bomba. Por lo tanto, el número de región metropolitana incluye muchos pacientes que también son de fuera de Santiago, que por distintas razones, afortunadamente, han podido llegar a centros de la región metropolitana y hacer la postulación y obtener el beneficio. Siguiente. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de la diabetes a lo largo del tiempo? No sé si están todos familiarizados con este gráfico. En el año 2019 se acuñó este término del tiempo en rango, que se refiere al tiempo en que nosotros queremos que el paciente mantenga su glicemia, porque ese tiempo en rango mayor a 70% sabemos que se asocia a menos complicaciones a corto y largo plazo. En el caso de la diabetes tipo 1, entonces tenemos un 70% en rango, un tiempo que esté en hipoglicemia menos de un 5%, y en total de sobre 180 más
menor a un 30% del tiempo. Entonces, por cada 10 puntos que aumente el tiempo en rango, sabemos que la hemoglobina se reduce un 0,8%. Sabemos que la hemoglobina es un indicador de cómo ha estado la glicemia en los últimos 3 meses, es un indicador bastante grosero del manejo de la diabetes, sigue siendo un requisito que lo solicitan para la postulación a la bomba, pero el tiempo en rango es una foto más permanente que va cambiando con el tiempo, más dinámica y que nos permite tomar conductas más, digamos, tempranas, porque la hemoglobina incluye un tiempo muy largo y eso no es tan beneficioso en cuanto hay que tomar conductas para mejorar la terapia de un paciente. Entonces, si vemos que la tecnología ha avanzado mucho a lo largo del tiempo, estos estudios que muestran cohortes grandes de pacientes en seguimiento, tenemos aquí como meta, que es la que fija la ISPAD, que es la Sociedad Internacional de Diabetes, una hemoglobina glicosilada de 7%, y si ustedes se fijan, pese a la introducción de tecnología, en celeste tenemos la cohorte que es más nueva, tenía una hemoglobina en la edad adolescente incluso peor que antes de que existieran los sensores y las bombas. Por lo tanto, esto nos demuestra que es una terapia que, si bien hoy día está disponible para muchos pacientes, no es tan fácil y así magia de que vamos a lograr un buen control si tenemos acceso a la tecnología, pero es una herramienta que hay que saber usar y nos facilita mucho el manejo. Siguiente. Entonces, desde el año 2017, a través de la ley, tenemos el beneficio para los pacientes. Todos pueden, adultos y niños, postular a la bomba. Teníamos el modelo de Minimed 640 y a partir del año pasado, afortunadamente, tenemos el 780 para todos los pacientes. Entonces, la gracia de esta bomba, ¿cuál es? Que tenemos un sensor. Para los que no están familiarizados, tenemos un sensor que se pega en el brazo o en otra parte del cuerpo, que se comunica directamente con la bomba. Tenemos una aplicación para los teléfonos móviles. Eso permite que a distancia los cuidadores puedan testear cómo está la glicemia en tiempo real a distancia. Esta información se sube a una nube y a través del computador uno puede descargar la información con un usuario y una clave. Por lo tanto, da lo mismo si el paciente está lejos o está en el otro lado del mundo. La información se sube a una nube y uno como médico o como profesional de salud puede acceder a esa información de manera fácil y rápida. Entonces, la gracia de esta bomba es que podemos fijar objetivos glicémicos que son personalizables. Tiene las bolas de autocorrección que corrigen la glicemia cada 5 minutos. La basal se fija cada 5 minutos. Ni un ser humano sería capaz de hacer ajuste de dosis cada 5 minutos para tener un paciente bien controlado. Por lo tanto, esa herramienta es genial. También tiene el sistema de suspensión predictiva cuando la glicemia va en baja, que se suspende y así evitamos la hipoglicemia. Y la gracia, especialmente para los pacientes pediátricos, es poder ver la glicemia a distancia, que es una sensación de tranquilidad para los pacientes, especialmente los más pequeñitos que van al colegio, jardín. Eso para los papás es impagable. Siguiente. Entonces, estos son los primeros datos de los usuarios de bomba 780, que si ustedes se fijan ya a los 2 meses de uso, como independiente del país donde vengan, que tienen costumbres diferentes, niveles educacionales distintos, dietas diferentes, logran mantener un tiempo rango sobre el 70%, que es lo que nosotros queremos para nuestros pacientes. Aquí tenemos recolección de datos de un año y si vemos todos los usuarios en total, logran un tiempo en rango más de 70%, y si miramos la edad pediátrica, ocurre perfectamente igual. Si seteamos el objetivo en 110, logran un mayor tiempo en rango. Si lo seteamos más exigente, digamos, un 79% en rango. Y si los mayores de 15 años logran un buen control metabólico al poner tiempo en rango, o sea, duración de la insulina activa en 2 horas y objetivo glicémico en 100. Por lo tanto, si todos estos parámetros son personalizables, vemos que independiente del país, la costumbre, datos de recolección de datos de muchos pacientes, estos son 13.000, todos logran buenos resultados. Evidentemente uno no puede generalizar, pero en general les va bien. Siguiente. ¿Por qué es tan importante un buen control de la glicemia? Siguiente. Antiguamente nos apanicaba ver esta glicemia de 37, 47, porque sabemos que la hipoglicemia puede producir daño. Pero hoy día toda la investigación está enfocada un poco a cómo prevenir la hiperglicemia, que tiene consecuencias igual de nefastas que la hipoglicemia. Entonces, los pacientes diagnosticados antes de los 4 años se ve que tienen a veces menor rendimiento académico, pueden tenerles disfunciones ejecutivas y de memoria, hay alteraciones estructurales cerebrales que les voy a mostrar rápidamente, algunos estudios funcionales en que para lograr comportamientos similares, niños diabéticos comparados con controles tienen que usar herramientas diferentes para lograr los mismos resultados, y se produce una acumulación de glicosilación de proteínas que también producen un daño estructural en el cerebro. Siguiente. Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar alguna evidencia de estudios de niños en que se les hace imagen, se somete a distintos test
de memoria de trabajo espacial y vemos que los diabéticos versus los controles, se fijan ustedes que al hacer un estudio de imagen dinámico podemos ver que ellos estimulan ciertas áreas cerebrales de manera diferente que los controles y que va modulando ciertas áreas de acción cerebral que con el tiempo las van perdiendo. Entonces, la hiperglicemia crónica se ha visto que deteriora la memoria de trabajo espacial a largo plazo. Siguiente. Acá los pacientes, si estamos en neuglicemia versus hiperglicemia, vemos que en las áreas del cerebro que están activas con la hiperglicemia se desactivan y los pacientes que no tienen diabetes les ocurre lo contrario, y esto va pasando si lo analizamos en el hemisferio izquierdo o derecho, y ciertas áreas de interés del cerebro que ya se han estudiado de manera funcional y estructural, en que vemos que la hiperglicemia definitivamente deteriora la memoria de trabajo espacial. Siguiente. Este trabajo, también haciendo un estudio anatómico, incluyó pacientes a los que se les puso bomba de insulina con sensor. Siguiente. Y lo que podemos ver es que, si bien usaron una bomba de insulina de 670, lograron algo mejorar su control glicémico, aunque no era óptimo. Siguiente. Pero al aplicarle cierto score de coeficiente intelectual, de índice de razonamiento perceptual, logran aumentar cierto score cuando el control glicémico es mejor. Y si vemos, hay áreas del cerebro en que definitivamente se estimulan cuando la glicemia está más alta y cambia su comportamiento cuando la glicemia está más baja. Y los pacientes aquí, los que tienen la línea continua, son los que usaron bombas, logran disminuirse estas áreas que se mantienen activas por la hiperglicemia, y los pacientes que usan inyecciones, digamos, múltiples inyecciones, mantienen esas áreas mucho más activas, lo que va en contra de lo que ocurre en el desarrollo neurológico habitual de los pacientes que no tienen diabetes. Siguiente. Este trabajo, que también es bien impresionante porque es una cohorte que se siguió por casi 8 o 10 años, vemos que al mirar los pacientes que tienen las glicemias más altas, vemos que la escala de coeficiente intelectual, que es la roja que tenemos ahí, tiene una pendiente igual a la que de los controles que no tienen diabetes. Pero si ustedes se fijan, tienen un coeficiente intelectual inferior a lo largo del tiempo. Y si vemos el volumen total del cerebro, los pacientes diabéticos a lo largo del tiempo, si bien tienen la forma de la curva, es la misma que los controles, tienen un volumen total del cerebro inferior a los pacientes que son sin diabetes. Siguiente. Asimismo, si comparamos poblaciones para ver si tienen alteraciones en el neurodesarrollo, se ha visto que los pacientes que tienen diagnósticos de diabetes a edades tempranas y mal control metabólico desarrollan más signos de déficit atencional con hiperactividad, trastorno del espectro autista o alteraciones intelectuales. Siguiente. Entonces, si la hiperglicemia, el bajo tiempo en rango y la exposición de altos niveles de glicemia a largo plazo producen un daño cerebral, anatómico y estructural, sumado al ya conocido sistema cardiovascular, que es el que ya sabíamos, digamos, también por los diabéticos tipo 2, y debemos enfocarnos en promover el uso de la tecnología en pacientes para mejorar su calidad de vida y evitar la exposición prolongada a la hiperglicemia. Y de ahí nace también la necesidad urgente de tener equipos multidisciplinarios entrenados en Chile a lo largo de todo Chile. Lamentablemente nuestra geografía tan larga nos hace centralizarnos mucho en la región metropolitana o en las grandes ciudades hacia el sur de Chile, pero en el norte de Chile la verdad es que la carencia de especialistas, que yo puedo hablar desde el área de la endocrinología pediátrica, es inmensa porque no tenemos nutricionistas calificadas, enfermeras, educadoras en diabetes, ni endocrinólogos infantiles. Por lo tanto, es difícil que esos pacientes puedan acceder a un beneficio si están a 1000 kilómetros de distancia de Santiago. Siguiente. Aquí les voy a mostrar algunos casos de pacientes de nuestro centro que hemos podido controlar y que están usando este sistema. Este es un niño de 7 años 4 meses que debutó a los 3 años 6 meses, un paciente que usó inicialmente múltiples dosis con Guardian Connect, que es el sensor de Medtronic que se usa como monitoreo continuo. Y si ustedes se fijan, un paciente que va al colegio, que come sus colaciones, que come varias veces al día, una madre inmensamente aprensiva, hijo único, que cuando lo postulamos a la bomba obtuvo el beneficio y a las 2 semanas tenía un tiempo en rango alto, pero los papás rápidamente quisieron comprar ellos la bomba 780 porque encontraron que la C40 no era suficiente, y este niño, su último control, tiene un tiempo en rango 80%, tiene muy poquita hiperglicemia, tiene muy baja hipoglicemia, y su mamá, que es muy aprensiva, usa el objetivo temporal para mandarlo al colegio porque le tiene pánico a la hipoglicemia. Si bien confía en el sistema, no confía 100%, porque sabemos que cuando está con objetivo temporal la bomba deja de dar los bolos de autocorrección, pero ella antes se quedaba parada en la vereda del colegio si el paciente no usaba el objetivo temporal porque no se atrevía a irse a la casa por si le pasaba algo. Y con esto hemos logrado que este niño se inserte, el siguiente,
que se inserta en el sistema escolar. Si ustedes se fijan, hay días que logra 100% en rango. Es un niño pequeño, hace gimnasia, lleva colación al colegio, juega en el patio. Y la verdad es que su mamá puede ver la glicemia a distancia, puede trabajar y está feliz. Siguiente. Entonces, en el fondo, una cosa como punto clave es que el uso del objetivo temporal no es para eso, pero esta mamá, la verdad es que es algo que le da tranquilidad y si igual se controla bien con esa herramienta, dejamos que lo use porque a la larga ella toma sus decisiones y con eso está bien controlado su hijo. Siguiente. Acá tenemos una paciente que tiene 12 años 7, es deportista de alto rendimiento y entrena en gimnasia rítmica 3 horas 3 veces por semana. Una niña que es muy autónoma, si ustedes se fijan, come hartas veces al día, ingresa sus bolos, usa su bomba y le saca todo el provecho y durante todo el entrenamiento usa el objetivo temporal. Con eso logra tiempos en rango súper alto, compite los fines de semana, largas horas de entrenamiento y ella con su bomba que la usa desde que tiene 1 mes de diabetes, la verdad es que andaba fantástico. Y eso le permite sacarle provecho a la herramienta, usar el algoritmo como corresponde, reduce los bolos prandiales a veces cuando está más bajante el ejercicio y ella como ya es más grande se puede manejar súper bien. Siguiente. Este es un niño adolescente que usó varios años la bomba 640 y hace 3 años migró a la 780. Si ustedes se fijan, están familiarizados con la lectura de la descarga, este niño se fue de vacaciones a Buenos Aires, decidió darse vacaciones de la diabetes y solo se puso un bolo al día. Y aún así, que caminó harto y no comió grandes cantidades de comida, logra un buen tiempo en rango porque el algoritmo permitió ir ajustándole las dosis. Si ustedes se fijan, tiene muchísimos bolos de autocorrección, pero un paciente adolescente que, bueno, ya ahora está en la universidad, que decidió darse vacaciones y la verdad es que la bomba lo apoyó y lo acompañó y le permitió pasar buenas vacaciones y mantener un buen control. Siguiente. Entonces, para un paciente adolescente esto sí le da más flexibilidad, le da más facilidad en algunas cosas y eso también es una herramienta que tenemos que aprovechar. Siguiente. Esta es una niña que tiene 12 años. Siga. Ya, y este es un niño que, bueno, esto es un caso off-label porque es un niño pequeño, pero me importaba traerlo a colación porque es un niño que tiene un trastorno de espectro autista, muy poco autovalente, una mamá tremendamente aprensiva, que debutó a los 3 años, 4 meses con diabetes y hoy día existe al colegio de 1:30 a 5:30 de la tarde. Tiene un control metabólico súper bueno, yo lo vi hace poquito y tiene un tiempo en rango 86%, no tiene hipoglicemia, va al colegio solo, es un niño que no habla mucho, por lo tanto la profesora le ingresa los hidratos de carbono a la colación, pero si ustedes se fijan, una mamá que ve la glicemia a distancia, está tranquila y es un niño que sin esta bomba no se habría podido insertar en el sistema escolar. Siguiente. Y este es un caso súper especial, Mateo, que es un niño que tiene síndrome de Down, no tiene cardiopatía congénita, tiene hipotiroidismo, él tiene diabetes desde los 8 meses de vida. Una vez convulsionó por hipoglicemia y eso marcó a su mamá para siempre. Y desde el año de vida usa la 640 y hace poco tiempo lo cambiamos a la 780. Siguiente. Si ustedes se fijan, en enero y abril de este año, con muchas llamadas telefónicas y mucho WhatsApp, mucho ajuste de dosis permanente y mucho trabajo y dedicación de la mamá, no lográbamos un buen tiempo en rango. Pese a que la mamá hacía todo lo posible, este es un niño súper simpático, las profesoras le dan comida porque estos niños conquistan a todo el mundo. Entonces él se aprovechaba el pánico y resulta que el tiempo en rango, ese era el resultado. Finalmente, lo que hicimos fue cambiarle a la 780 y la verdad es que en 2 semanas ya estaba con un tiempo en rango sobre el 70%. Es un niño que cuando entró al jardín infantil, a la mamá le hacían quedarse detrás de la puerta del closet para que recibiera al niño del jardín, si no, no lo dejaban. Entonces la mamá permaneció detrás de una puerta meses para que su hijo lo aceptara en el jardín infantil. Y hoy día va solo al colegio, va con esta bomba, su mamá está en otro lugar, le ve la glicemia a distancia, sigue comiendo sapo y culebra porque todos le comían comida, pero la bomba se encarga de hacer su trabajo y él pudo insertarse en el colegio. Siguiente. Y aquí muy breve les voy a presentar un trabajo que hicimos en la Clínica Santa María con 12 pacientes nuestros que estudiamos por largo tiempo. Siguiente. Entonces, el objetivo de aquí fue analizar qué pasaba con los pacientes que pasaban de múltiples inyecciones a bomba 780 versus los niños que usaban 640 y pasaron a 780. Siguiente. Aquí estamos con mascarilla en la foto porque muchos procesos de postulación e instalación de bombas lo hicimos durante la pandemia. Entonces, son 14 niños entre 4 y 18 años. Entonces, el grupo 1 usaba múltiples inyecciones y le pusimos una 780. Y el grupo 2 tenía 640 y cambió a 780. Lo seguimos por 12 meses. Bueno, lo seguimos hasta el día de hoy, pero el estudio fue durante 12 meses. Le hicimos capacitaciones online y entrenamiento con la enfermera. Bueno, y teléfono abierto 24/7 para hacer todo el ajuste necesario. Siguiente.
Entonces tenemos el grupo 1, que eran 6 niños, el grupo 2, que eran 8. Una edad que era un poco diferente, porque también depende de la edad que debutan los pacientes, entonces no pueden estar tan fácilmente pareados por edad. Tenían una edad de diagnóstico más o menos parecida, alrededor de los 4 años. Tenían un tiempo de diabetes un poco más corto que aquellos niños que tenían múltiples inyecciones versus los que usaban ya bombas. Y si ustedes se fijan, la hemoglobina glucosilada de los pacientes con inyecciones tenían menos tiempo de diabetes, eso sí, era bastante mejor que los que ya usaban bombas de insulina. O sea, la tecnología, si bien es una herramienta muy útil, no es garantía absoluta de que uno me olvide y que no hago nunca más por la diabetes. Pero estos pacientes tenían un control más o menos aceptable, pero ya usaban tecnología. Siguiente. Entonces aquí programamos la duración de la insulina activa, la glicemia, el objetivo de la glicemia en cada uno de los dos grupos. Siguiente. Y si vemos entonces el tiempo en rango, antes de instalar la bomba 180, estaban 78 en el primer grupo y 60% en el grupo que ya usaba bomba de insulina. Y si ustedes se fijan, cómo inmediatamente al mes ya el tiempo en rango subió significativamente. Siguiente. Si vemos aquí el grupo total, entonces tenían en promedio un tiempo en rango de 69, que no era malo, pero podíamos estar mejor. Y al mes ya teníamos 79 y eso se mantuvo a lo largo de todo el año. Siguiente. Y si miramos aquí separados los que usaban inyecciones, que eran niños que tenían menos tiempo de diabetes, pero que tenían un buen control, se mantuvo a lo largo del tiempo un excelente control y los que más mejoraron eran los que ya usaban 640 y los pasamos a 780 y la hiperglicemia digamos, descendió en forma significativa y no aumentó la hipoglicemia, porque esa es otra idea que los papás tienen, que cuando uno fija los parámetros tienen temor de que van a tener más hipoglicemia si uno le pone objetivo glicémico de 100, etcétera, pero uno con el tiempo los va convenciendo que el algoritmo funciona, que el sistema de suspensión predictiva funciona y que la hipoglicemia no aumenta usando esta tecnología. Siguiente. Si vemos aquí la hemoglobina glucosilada como grupo total, vemos que al comienzo estaba más alta, no fue significativa la variación porque es un grupo pequeño, pero si se fijan al mes ya estaba más baja y la variabilidad tampoco cambió en forma importante. Siguiente. Y si vemos las hemoglobinas separadas por grupo, el grupo que tenía un mejor control la disminuyó, pero si ustedes se fijan, el que tenía el peor control, que ya usaba bomba de insulina, la disminuyó en forma más importante. Siguiente. Entonces, como conclusión es decir que este sistema es muy útil en preescolar y adolescentes, que realmente permite mejorar el control metabólico cuando pasan de una terapia intensificada o de una bomba sin sistema SmartGuard. Allá el primer mes de vida ya vemos que hay mayor tiempo en rango, reducción de las hiperglicemias y no aumentar las hipoglicemias. Y como equipo de diabetología infantil, de verdad que para nosotros es una bandera lucha esto de promover el acceso al uso de la bomba de insulina con el fin de mejorar el control metabólico de estos niños y prevenir las complicaciones a largo y corto plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Izaguirre, por esta completa y muy interesante presentación y también a través suyo a las familias que aceptaron poner sus fotografías y participar de estos estudios para compartir esta información tan importante. Vamos a pasar al último momento de este seminario, que es un panel de conversación. Para ello voy a invitar a las panelistas que ya han expuesto. Están estas sillas que quizás las podemos ubicar más al centro, si es que están de acuerdo. Y mientras eso ocurre, voy a presentar a 3 panelistas adicionales para sumarse a esta conversación. Primero, la bioquímica Paulina Martínez Donoso, del Subdepartamento de Vigilancia Sanitaria y Postmercado del Instituto de Salud Pública de Chile. Muy bienvenida, Paulina. La doctora Karime Rumie, espero haberlo pronunciado bien, Karime, jefa de la Unidad de Endocrinología y Diabetes Infantil del Hospital Sotero del Río, Soched. Muchas gracias por estar aquí. Y Javiera Pinto, de la Fundación Mi Diabetes. Javiera, bienvenida y muchas gracias. No falta nadie, ¿no? ¿Todas cómodas? Yo me traigo otra silla, no se preocupen. No te preocupes, mientras empezamos, es todo continuidad, no hay ningún problema. Yo traigo mi silla. Somos muchas también, así que no hay problema. Muchas gracias a todas por estar aquí. Nuevamente, gracias a quienes ya presentaron como panelistas, gracias a quienes se suman. Curiosamente, un panel 100% femenino. Debo reconocer que me agrada. Le voy a dar la palabra primero a quienes no han hablado todavía para que tengan una oportunidad de reaccionar
a las presentaciones que se han hecho, comentarios de 3 minutos, una cosa así relativamente breve de lo que quieran, 3 a 5 minutos que quieran comentar. Entonces podríamos partir con Paulina, si es que estás de acuerdo, y puedes circular hacia allá. Muchas gracias. Okay. Reacciones espontáneas. Sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escuchar a las panelistas de este interesante proyecto y trabajo de investigación ha sido súper gratificante, impactante, y ver en la realidad, en lo que ocurre en el día a día, en relación a los dispositivos médicos es súper interesante. Yo vengo de la parte regulatoria de los dispositivos médicos. Las bombas de insulina son dispositivos médicos, al igual que muchos reactivos que se usan para diagnosticar la glucosa en sangre, ¿cierto? Y ver cómo ha ido evolucionando esta tecnología en el tiempo, digamos, y en los pacientes, y cómo cuentan, cómo ha ido siendo mejor su calidad de vida, realmente es algo que me impactó bastante, porque verlo en un papel, verlo en una alerta, verlo en una notificación, es como un poquito más frío y más alejado, digamos, de lo que realmente pasa en cada uno de estas personas que ven en esta bomba un cambio fundamental en su calidad de vida. Esa es como mi primera reflexión. Muchas gracias, Paulina. Pasamos a Karime. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación, porque es interesante verlo desde el punto de vista más cualitativo que lo han presentado en el caso de Carolina y en el caso de ustedes en el proyecto de investigación que presentan, que no es muy lejano a la realidad que uno vive. Yo trabajo en el Hospital del Servicio Público, en el Sotero del Río. Ahí se atienden 150 pacientes diabéticos tipo 1, de los cuales 28 alrededor son usuarios de bomba de insulina. Y ahí, después de escuchar los distintos aspectos de las presentaciones, de fondo uno queda una reflexión que obviamente nadie tiene duda que una bomba de insulina como la 780 y como otras automatizadas que existen en el mundo, alrededor del mundo, con sistemas de alarma, de basales automáticas, mientras más automatizado obviamente facilita la vida del paciente y de sus cuidadores. Aquí mi dificultad está en que necesitamos en el fondo ojalá dos cosas. Uno, poder ampliar un poco los criterios de inclusión, porque los están muy restringidos a microdosis o hipoglicemia. Como decía Carolina, no puedo yo causarle a un niño hipoglicemia severa para que postule la bomba. Yo creo que al revés, deberían seleccionarse aquellos pacientes que efectivamente se pueden ver beneficiados de esta tecnología, porque si bien la bomba hace muchas cosas solas, requiere de una familia que la apoye, de un cuidado responsable, de un apoyo del resto del equipo de salud. Y ahí va la segunda pata. En el fondo requerimos a nivel país tener equipo de salud, como decía la doctora la Francisca, en el fondo en muchos lugares no es ni siquiera diabetólogo, entonces piensa que estamos con insulinas base, NPH cristalina, ni siquiera con insulinas basales larga duración que tienen mejor efecto. Podríamos tener más monitoreos continuos, no contamos mucha parte con un nutricionista que sepa conteo de carbohidratos, entonces necesitamos primero, yo creo que ir solucionando esta brecha de cosas básicas que nos va a ayudar, a la par que podemos educar, tener más centros en que tengan la nutricionista, el apoyo con la psicóloga, es un acompañamiento a largo plazo, porque si bien la bomba les va a ayudar y claramente les va a facilitar, no todos los pacientes tienen la capacidad, no sé si decirlo educativo o de cuidadores. Yo trabajo en el servicio público en que el 25% de nuestros pacientes tienen algún problema social. Un cuidador que no hay un cuidador responsable, algunos están judicializados, entonces a ese niño no le puedo dejar la bomba, necesito apoyarlo con psicóloga, con asistente social, con nutricionista, para que de verdad este beneficio implementado sea de gran beneficio para él, porque obviamente todos quisiéramos que todos puedan acceder, pero el acceso implica un montón de otras cosas para que lo aprovechen. Si no, vemos niños que llevan la bomba y que andan igual o peor, porque no dejan. Como tú decías, Fran, en fondo necesitamos dejar que la bomba trabaje y además que el paciente cuente muy bien carbohidratos o sus papás. Y eso lamentablemente no ocurre en todas las situaciones sociales. Como mostraban en el estudio, gran parte de las bombas están en el sistema privado. Y claro, porque el sistema privado tiene no solo acceso económico, sino que un nivel educacional más alto. Y esa nuestra población vulnerable no lo tiene. Y eso limita desgraciadamente el acceso a esto y a muchas otras patologías que requieren más tecnología. Sigo con la
Muchas gracias, Karime. Sí, Javier, adelante. Vamos a ir recogiendo los que se está señalando para continuar la conversación. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que todo lo que han dicho es importante. Nosotros, desde el punto de vista de Fundación Mi Diabetes, de los pacientes, de lo que pasa, sin duda el GES, Ley Ricardo Soto son tremendos avances, nadie lo discute. Yo creo que nosotros creemos tal vez que en relación al diseño de esto es lo que va variando. Pensar que el diseño de un sistema de salud, así como las personas somos como un ente vivo, yo creo que el desarrollo de la diabetes es un ente vivo igual. Y desde el punto de vista de los pacientes, el análisis y la reflexión que me gustaría como darles probablemente entre lo que dijeron ustedes, lo que cuenta Carolina, lo que cuentan los equipos médicos, es que efectivamente hay brechas enormes territoriales. O sea, la cantidad de mensajes de pacientes que nosotros recibimos respecto a la postulación. Efectivamente, las personas, como dice Caro, logramos sortear eso. Logramos llegar al centro de salud donde sabemos que la postulación es más fácil, logramos llegar a la región o tal vez costear ese cambio, etc. Eso lo vamos a lograr hacer, pero no debería ser. Eso no debería pasar. Entonces, en el fondo, efectivamente, yo creo que hay brechas en términos económicos territoriales desde especialistas. En la región metropolitana, la brecha entre hospitales públicos y clínicas es altísima. O sea, nosotros lo vemos. La clínica alemana tiene programas que recibe de sus centros como de los médicos que trabajan en el fondo del sistema público y sistema privado. La clínica Santa María hace lo mismo. Y muchos hospitales hacen lo mismo. O sea, en el fondo migran sus pacientes en esto como de saltarse un poco el sistema para lograr postularlos y después controlarlos en el otro lugar. Entonces, finalmente se logra, pero no debería pasar. Eso es algo importante. Los pacientes, además, no tenemos ningún acceso a ese seguimiento. Entonces, existe mucho desconocimiento en las personas, los pacientes, respecto a cómo está nuestra situación. Es nuestro equipo médico que nos informa y esas visitas ya están restringidas. O sea, en el fondo ya es poco el acceso a eso. Y en términos muy generales, yo creo que vamos a ser políticamente no tan correcto, pero respecto al acceso a la postulación, tal vez esto fue diseñado en el marco donde, desde que se diseña la ley hasta que realmente se aprueba, avanza la diabetes, o sea, la investigación, la tecnología, paso muchísimo más rápido de lo que logramos aprobar en términos de ley. Entonces, este comité de expertos que te aprueba, efectivamente es una postulación, es como dice Caro, postular a un congreso, postular una admisión de un colegio donde tú eres una persona que tiene diabetes, eres un paciente, tienes un contexto. Yo creo que las herramientas que deberían evaluarse en términos de que una persona reciba el beneficio o no, tienen que ver con un contexto como el que dice Karime, que es sus cuidadores pueden manejar la tecnología, los pacientes tienen acceso a esta capacitación, pero el determinante del tratamiento médico de un paciente es su equipo médico. Y eso no debería ser cuestionado bajo ninguna circunstancia. Yo tengo bomba hace muchos años, tengo ley Ricardo Soto, yo creo que muchos se acordarán, en un principio de la ley había muchas bombas disponibles, pocos pacientes para postular, entonces yo tengo la suerte de no tener que demostrar tanto porque efectivamente, para ser muy sencilla, habían pocos postulantes. Entonces, nuestro equipo médico, yo específicamente estoy en la Católica, el doctor me decía, mira, postulemos, parece que no hay nadie postulando. Y efectivamente, como no había mucha gente postulando, los que ya usábamos, entrábamos como en esta capacitación, o sea, como en esta evaluación del comité donde ya en algún minuto que se la pusieron a ella tenía estos criterios. Pero claro, hoy no debería ser, porque es una brecha, efectivamente. No quiere decir que un paciente lo merezca más o menos, pero quien determina eso debería ser su equipo médico, el paciente, ese conjunto. Muchísimas gracias, Javiera. Quiero rescatar una idea que es compartida por todas y que tiene que ver con este desafío de acortar brechas entre la ciencia y la tecnología y su implementación práctica. Porque esa ciencia que en un escenario controlado de investigación o ideal de laboratorio da cuenta de ciertos resultados, cuando se lleva a la vida práctica, que es mucho más compleja, diversa, dinámica, que ese escenario controlado, entonces esos resultados también son desafiados en ese escenario ideal. Y para poder llevar ese número ideal a la práctica tenemos que hacer ajustes de implementación que son tan desafiantes como la realidad misma en su justa medida. Y es algo que me parece escuchar que es común de la reflexión de todas y lo valoro y lo reconozco ahora. Quiero recoger 3 puntos para continuar el diálogo. El primero tiene que ver con qué tenemos que hacer
en la práctica, ¿cuáles son sus tips, sus recomendaciones de expertas en términos de criterios de postulación y acceso a la bomba? Si ustedes pudieran hacer esos cambios, ¿cuáles serían? Y voy a quedarme solo con eso y después voy a desarrollar los otros dos para que se queden pensando en eso. Entonces, si quieres tú, Francisca, seguir con eso, muchas gracias. Yo tengo clarísimo lo que voy a decir. Yo creo que no puede haber algún niño en este país que no tenga bomba de insulina. Yo estoy hablando desde mi vereda, bien fácil. Si a mí me gusta el Colo-Colo, decir que todos tienen que ser fan de X, Y, Z equipo. No me gusta el Colo-Colo en todo caso. Pero la verdad es que si uno mira cómo niños pequeños, guaguitas o adolescentes, cómo les cambia la vida, le cambia la vida a sus papás cuando duermen tranquilos, y eso uno lo ve, no es que la mamá me lo cuente, sino que uno cosa de ver el registro. Entonces si yo estuviera en esa comisión, lo primero que diría es que de verdad que todo niño en este país debería tener la posibilidad de adoptar, porque no significa que sea una obligación, porque hay papás que no quieren, que le tienen un poco de miedo a la tecnología, cada uno tiene sus aprensiones particulares. Pero la verdad es que si uno piensa que muchos papás que vienen derivados de distintos lugares, vienen para acá y me dicen, ¿por qué mi hijo está bien controlado, no puedo postular? Y es cierto que no puede postular, porque yo sé que no le van a dar la bomba. Entonces me dicen, pero entonces esto es para solo solo padres negligentes que tienen a los hijos mal controlados. Y en cierto modo tiene cierto grado de razón, porque si una mamá se quema las pestañas 24/7 para que su hijo esté bien controlado, nunca va a lograr tener la bomba. Por lo tanto, eso es ultra injusto. Entonces, no se trata que uno tenga que inducir la hipoglucemia. Jamás en la vida le voy a hacer una recomendación de ese tipo a un paciente, porque el fin no justifica los medios, aparte del riesgo que significa eso. Pero creo que un niño en Chile, da lo mismo si vive en Arica, Punta Arenas, pasando por Santiago, no puede no tener la opción de tener una herramienta tecnológica que sabemos que le va a mejorar la calidad de vida a él y a todo su entorno. Y eso no se lo podemos negar a nadie. Gracias, Francisca. Karime, ¿qué hacemos con las inequidades territoriales? ¿Cuáles serían tus recomendaciones concretas? Va a ser difícil tener a todo el mundo parejo porque nuestro país es largo, tenemos pocos especialistas, pero necesitamos tener más cargos que cumplan, en el fondo, nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales, los hospitales públicos. Pero en el fondo nos pasa muchas veces que hay niños que decimos, pucha, tu papá se saca la mugre de verdad, entienden en qué consiste la tecnología, uno dice, quisiera que de verdad la use porque sería un beneficio, y uno no puede porque no cumple, como dice la Fran, criterio. Entonces, por eso yo creo que debería ampliarse un poco el criterio. Yo creo que muchos más se podrían beneficiar. No estoy segura si todos se pueden beneficiar, pero en fondo, porque aquí también hay que considerar que es un costo, un alto costo en salud, que yo estoy de acuerdo que no tengo ninguna duda en que va a ser un beneficio, pero un costo muy elevado, el día que de verdad el que lo ocupe le saque mucho el provecho, porque también veo que si en recursos humanos, en recursos no solo humanos, sino que económicos en salud, necesito distribuir. Y si yo le pongo más a uno, le quito al otro, porque no hay más. El presupuesto es escaso, entonces hay a veces otras intervenciones que pueden ser más económicas y que permiten mejorar salud. La enfermedad diabetes es una enfermedad crónica compleja, que obviamente compromete a toda la familia del paciente, pero así también hay un montón de otras enfermedades crónicas que también están muy de la mano abandonadas. Su hermana más pobre, diabético 2, piensen que son el 10% de la población en Chile, y con un fármaco de 40.000 pesos mensuales que no está cubierto por GES, disminuye ese riesgo cardiovascular de mortalidad. Entonces, uno creo que si va a distribuir salud pública debe mirar todos los aspectos, no solo el aspecto de una patología, sino cómo distribuyo, y cuando veo esta patología, en el caso 1, diabetes 1, cómo selecciono que al que le voy a dar tecnología, de verdad le saque el provecho. Esa es la idea. Yo creo que ahí tiene razón la Javi, que en realidad el equipo médico de su centro es el que mejor conoce al paciente, decir si este paciente cumple los criterios no los criterios de ley, sino los criterios de verdad, se va a beneficiar. Eso es lo que uno quisiera poder tener, y tengo que en fondo ir teniendo las otras cosas primero. Y eso es algo que se podría mejorar. Se podría mejorar, claro que se podría mejorar, y dentro de las cosas que estamos en la parte hospitalaria son cargos de nutricionistas. O sea, la mayoría funcionamos con que nos prestaba la Nutri X cantidad de horas, la social ve 4 programas diferentes, psicóloga ni siquiera está en el GES. No está, en el GES dice hora especialista médico y dice hora enfermera o matrona o enfermera o nutricionista. No son intercambiables, o sea, claramente necesitamos tener las 3 opciones. Claro que sí, muchas gracias, Carolina. Justo te iba a preguntar sobre eso a continuación, pero primero le quiero dar la palabra a Paulina para cerrar el tema de la bomba. ¿Qué hacemos? ¿Podemos comprar más bombas? ¿Se pueden vigilar más bombas? ¿Qué hacemos con el tema bombas y cuáles son tus recomendaciones desde el lado del ISP y la vigilancia?
Bueno, en primer lugar, para que Medtronic haya llegado a la tecnología de la 780 es porque ocurrieron eventos adversos con la 670, la 640 y las bombas anteriores. Por tanto, el primer llamado es a notificar a los equipos de salud cuando hay algún problema con este tipo de dispositivo. ¿Ya? Una vez que está vigilado y controlado esto, es posible, digamos, tener un dispositivo médico seguro para el paciente y, como les decía, para la calidad de vida de cada uno y del entorno familiar también que mejora. No hubiésemos llegado a la 780, digamos, y me pongo algo como la camiseta, si es que no hubiese pasado por todo un proceso de notificar las fallas que han estado teniendo en la historia, digamos, en el desarrollo del uso del dispositivo médico. ¿Cómo el ISP puede ponerse al servicio de ese proceso de aprendizaje permanente, no en favor de los pacientes y su familia? Bueno, el ISP generalmente, cuando toma conocimiento de una alerta sanitaria de bomba de insulina, nosotros tenemos un feedback con la empresa, con Medtronic en este caso, y es Medtronic la que analiza la bomba de insulina, ve cuál es el problema. En algunos casos es un problema de uso. En otros casos ya es más complejo porque hay que cambiar una pieza, una parte del equipo, y en otros casos amerita un reemplazo de la bomba completa. Entonces, depende del caso, es como, digamos, nosotros actuamos como intermediarios para que ese paciente reciba la bomba que esté operativa en el fondo. El diálogo permanente con la compañía que produce la tecnología. Más que con el paciente, porque para eso está el equipo médico de cada uno de los establecimientos de salud que está trabajando en eso. Gracias, Paulina. Carolina, vuelvo a ti ahora. Te había saltado antes porque quería pasar al segundo punto de reflexión y te quería dar la palabra porque fue especialmente desarrollado por tu testimonio. ¿Cómo mejoramos con esta mirada integral y de trabajo con equipos multidisciplinarios, donde tú además eres psicóloga y trabajas en temas de salud, tienes una mirada desde distintas veredas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Yo creo que la pandemia, algo que nos enseñó es lo potente que es la salud mental. Yo creo que algo que nos dejó a todos la pandemia es mostrarnos justamente eso. Y en varias de las investigaciones que muestran, o los comentarios que decía la doctora Izaguirre, decía, hay mamás que están afuera del colegio o están afuera del jardín. Yo en su momento fui una de esas mamás. Y sobre todo cuando son chiquititos. Yo tengo la suerte, el regalo de estar en un colegio que se han portado un 10, pero no todos los colegios son así. Y la carga mental que implica esto, o sea, la deprivación de sueño, de verdad, uno como papá, tú no duermes profundo, como tú duermes en alerta. Mi hijo duerme en la pieza al lado, el que tiene bomba, y yo siento que la bomba vibra en su cama y me despierto. Entonces, ya es algo que ya lo tengo, ya como... pero en el fondo el impacto en términos de salud mental es gigante, porque cuando tú vas a la consulta, el doctor en general no se sienta a preguntarte como, bueno, cuéntame, ¿y cómo estás? Porque no es su rol en el fondo, tiene otras prioridades, por supuesto que te lo puede preguntar también, pero su función no es esa, su función es mirar también otras cosas. Aprender a contar carbohidratos es una cosa, pero aprender el comportamiento de los alimentos de verdad que es otra. O sea, de verdad no da lo mismo la marca Tallarines, no da lo mismo el nivel de hervor, de cocción, de el arroz. O sea, comerte una pizza, espero llegar a hacerlo bien. O sea, yo todavía me equivoco. Una pizza, si o sea, empanada de queso para el 18, tú decís, ay, Dios mío, sí, ya, vamos, sí, mi amor, come. Entonces, todo lo que hay que hacer para mantener esto es una carga mental. Y yo gracias a Dios, a mí, los pacientes todos me aguantan y muchos son con diabetes, entonces hablamos el mismo idioma. Es como, oye, espérame, es que me están llamando al colegio, que me sonó el celular, que tipo glicemia. Entonces se ríen. Pero de verdad que uno como cuidador tampoco logra ir trabajar en un 100%. Esto es como haciendo 10 cosas a la vez.
Y yo quiero rescatar ahí un poco, hacer el llamado que en el fondo, no quiero decir que salud mental es lo más importante, pero en el fondo para hacer todo lo que hay que hacer en términos de control, tenéis que estar power. Y a ratos te cansáis. Yo la semana pasada lloraba con mi marido, le decía, bueno, dormir una noche corrida, estoy raja, cansada, perdón, pero así, como ya, así tranquilo, ya vamos a tener bomba. Entonces, además te encuentras, y con esto termino, con la limitante de que no tenéis cobertura de bono, o no hay cobertura de GES de salud mental, o te dicen, bueno, tiene 2 horas con psicólogo al año. Y tú decís como, ¿qué hago 2 horas con alguien? O sea, la primera hora es que te cuentan todo el drama en el fondo. Entonces, yo creo que ahí también hay una falencia que es súper importante, porque en la medida de que eso también se cubra, también se va a ver beneficiado el otro lado, que es el control biológico, en el fondo. Muchas gracias, Carolina. Paso a Alexandra, no le he dado la palabra hasta ahora. Perdona, Alexandra, te toca. Quiero retomar el tercer punto, que está muy conectado con lo que Carolina acaba de decir. Está por un lado de lo de contar con equipos interdisciplinarios que de verdad tengan al centro al paciente y funcionen de manera articulada. Pero luego está en cuidar a los familiares, que es lo que Carolina también decía. Entonces está la mirada del paciente con diabetes tipo 1 y luego está al que cuida a ese paciente. ¿Qué se puede hacer mejor ahí? ¿Qué recomendaciones concretas a partir del estudio se podrían ofrecer? Bueno, lo primero, agradecer a todas nuestras panelistas y que estamos aquí, ¿no es cierto?, en este conversatorio. Yo creo que el gran avance que hemos dado los últimos años es hacer visibilizar a quienes cuidan, que es algo que está totalmente invisibilizado, tanto, ¿no es cierto?, desde el sector salud principalmente, pero también desde el análisis del sistema de salud, la investigación, tanto en ciencia básica como también, ¿no es cierto?, en ciencias más sociales. Y hoy en día ya es un actor social relevante, identificamos sus necesidades, pero pocos estamos haciendo para efectivamente poder abordar las necesidades que tienen las personas que cuidan. Hay modelos teóricos, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es toda la carga que tiene el cuidador informal, que son la mayor cantidad de cuidadores que tenemos en nuestro país, que la mayoría de ellas son mujeres, que tenemos ahí también una brecha de género importante, ¿no es cierto?, que son personas que efectivamente pasan largas horas de sus vidas cuidando y que por ende se abocan principalmente al espacio doméstico de cuidado y poca participación tienen en el espacio público, ¿no es cierto?, y también en la generación tanto o la independencia económica de proyectos de vida, ¿no es cierto?, y también de cuidados de salud. Entonces, lo primero es entender, yo creo, tanto la patología de diabetes mellitus tipo 1 como en general, ¿no es cierto?, todas las enfermedades, que estas no son simplemente patologías que afectan a un individuo, sino que dan cuenta de un complejo sistema social involucrado detrás de cada una, ¿no es cierto?, de las enfermedades y que involucra a los grupos y a las comunidades en su conjunto. Entonces, ya la visibilización de estos actores sociales es un gran avance. Y ahora, ¿qué hacemos, no es cierto?, para efectivamente poder abordarlo? Yo creo que un gran paso es la concreción del programa, ¿no es cierto?, de cuidados, y que ojalá que eso siga avanzando y que pueda concretarse como una política pública efectiva, que no quede solamente, ¿no es cierto?, como un enunciado, sino que pueda instalarse como una política pública que sea transversal a todos los programas de salud. Sabemos que para eso falta mucho. Nos falta ya el cuidado integral del propio paciente y cómo brindar efectivamente, ¿no es cierto?, cuidado integral a sus cuidadores. Yo creo que algo que nos hace muy bien son este tipo de espacios, yo lo agradezco. Yo creo que también la discusión interdisciplinaria nos hace muy bien porque nos permite ver ángulos de, en este caso, una patología determinada como es la diabetes, ¿no es cierto?, uno, que desde una sola mirada, desde una sola disciplina somos incapaces de ver. Entonces nos muestra ciertos puntos ciegos y ciertos espacios de avance. La diabetes tiene en particular, la 1, ¿no es cierto?, la característica de que muchos de sus debutantes son menores de edad. Y eso genera también un impacto familiar muy grande. Yo creo que Carolina, de cierta manera, ¿no es cierto?, y Javiera también lo han puesto en palabras a través de su propia experiencia, y que tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, en relación a cómo se vive esto y cómo también es el diálogo con el tratante, con el sistema de salud. Cómo el tratante también
aborda a estos cuidadores, ¿no es cierto? Y estos conversatorios nos permiten, de cierta manera, sensibilizarnos en relación, ¿no es cierto?, a que esa mamá o esa abuela efectivamente, ¿no es cierto?, es un ser con sus propias necesidades y que efectivamente hay todo un espacio emocional que tiene que ser cubierto y que no lo podemos desproteger. Así que agradezco esta instancia, creo que debieran haber más, me imagino que la gente tiene muchas preguntas que a lo mejor no vamos a poder compartir, pero que efectivamente tenemos que buscar la canalización de todos esos comentarios para poder enriquecer este diálogo interdisciplinario. Gracias, Alexandra. Estamos terminando el seminario y este tercer momento de panel. Un aplauso, por favor, para nuestras panelistas y muchas gracias.